Casi que presente Carlos Flores hoy, porque total viene del Congreso que no ve usted. Y en el fondo, para lo que yo quería contarles ahora, casi lo haría mejor él, por lo siguiente. Vamos a ver. España es el país del mundo que perpetró una peor gestión de la pandemia. El responsable, que fue el ministro de Sanidad, fue elevado al rango de presidente de la Generalidad de Cataluña. España es el único país desarrollado que ha sufrido un apagón completo, total, después de la Segunda Guerra Mundial. La responsable, la ministra responsable del ramo, ahí sigue. Además, convenientemente aupada por el poder y los lobbies que le rodean. Una catástrofe como la de la riada de Valencia fue producto, y nadie lo negará, de decisiones políticas que no se tomaron. Y la responsable de no haberlas tomado está convertida en vicepresidenta de la Comisión Europea. Los trenes los tenemos como peor en la vida, pero el responsable, que es el ministro Puente, le jalean con grandes ovaciones en el Congreso. Ahora acabamos de ver el caso bochornoso del jefe de la policía acusado de violación por una subordinada. Y al ministro responsable le han aplaudido grandemente del Congreso hoy también. No solo eso, sino que hay dos ministras que han dicho que si una cosa como la del lado de la policía ha podido pasar es por el mal ambiente que han creado Vox y PP con su negacionismo de la violencia machista. O sea, estamos donde estamos. Estamos viviendo una cosa única. Normalmente la política es, aunque no lo parezca, racional. Y los argumentos son racionales, las reacciones son racionales, hay, en fin, un mínimo pudor, una vergüenza torera. Si te han pillado a ti o a un subordinado con la mano en la caja, pues uno se tiene que marchar o por lo menos hacer un acto de contrición. Aquí no. Aquí sale un ministro como Puente el otro día explicando: a ustedes lo que les pasa es que les caigo mal por lo bien que lo hago. Y no pasa nada, y le aplauden muchísimo. Le aplauden muchísimo porque tiene una parroquia que ya está dispuesta a aplaudirlo absolutamente todo. Y esto es precisamente lo que, en un plano un poco más general, me interesa del asunto. En España hay una parte del electorado que se ha autotrepanado el cerebro y ha suspendido cualquier aproximación racional a la política. Y por tanto, aupada en esa superioridad moral puramente instintiva de la izquierda, considera que, bueno, si me tiene que matar a alguien, que sea mi Pedro. Y en esas estamos. Pedro, por su parte, estaba en la India, que la última vez que se fue, en fin, y estaba diciendo que es que sus votos se están yendo a la abstención. Joder. En fin, está bien, a mí me parece que no, se está yendo a cualquier otra parte. Sencillamente porque en este momento en España es absolutamente imposible mantener una actitud mínimamente racional hacia el mundo que nos rodea, hacia la vida pública española en particular, y seguir votando a un partido que ha sustituido la responsabilidad política por un elemental "aquí están mis pelendengues". Esto, ojo, no podría ser posible si no fuera porque hay una corte mediática que lo jalea. Unos mecanismos elementales de control, entre otros el mediático, que han renunciado a su función para convertirse en palmeros de un poder que preside accidentes de trenes, riadas asesinas, apagones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en este momento la lucha política en España ya no es derecha-izquierda, evidentemente, pero tampoco es soberanismo-globalismo, que esa también, no, es racionalidad o irracionalidad. Y la irracionalidad es Pedro. Ahora le aplaudís. 21:49, 20:49 en las Islas Canarias, y nosotros vamos a repasar parte de lo que ha pasado en el día, parte porque sí, que siempre nos supera la actualidad, pero hay cosas que están quedando fuera del foco y que sin embargo son muy importantes. Bueno, vamos por partes. Titulares. Bueno, en las Cortes hoy Marlaska se niega a dimitir por el escándalo del DAO, o sea, es el director general, es que parece como un alto cargo chino, ¿verdad? El director adjunto operativo de la Policía Nacional, porque dice que él no se ha enterado de nada. Y que si viene la víctima a decirle que entonces a lo mejor, usted sabe lo que es eso, ¿no? Marlaska está extorsionando psicológicamente a la víctima, claro.
Bueno, auténtica vergüenza. Sin embargo, se ha llevado la mayor ovación que hasta la fecha ha tributado el Grupo Socialista a un diputado, y yo creo que solo inferior a la que se tributó en su día a Begoña Gómez, esa mujer inocente. Vamos a continuar con la polémica del velo, lo anunciábamos ayer, no solo del burka, vamos a ampliar el foco. Es lo más importante que está pasando. Entre otras cosas lo sabemos porque ya ha pasado en otros lugares y en países vecinos, y muy vecinos, claro. Es un problema del que hay que hablar, y hay que hablar con toda tranquilidad. O sea, fuera velos. Por supuesto que es un signo de subordinación de la mujer. Por supuesto que en un marco cultural como el español representa una discriminación, por supuesto negativa, hacia la mujer. Otra cosa es que uno pueda aceptar tales o cuales formas de lo que usted quiera, pero desde el punto de vista público. En fin, hoy hablaremos, lo anunciábamos ayer, con Elena Ramallo, abogada, que ha sido una de las primeras activistas en este sentido para la prohibición de estos signos de sumisión femenina, y también con Hanan Cherrouk, que además lo ha vivido en primera persona, y nos lo contarán. Por cierto, contaremos también lo del imán de Ripoll, que madre mía. Bueno, ¿esto qué es? Estos son imágenes del CETI de Ceuta. Las ha sacado Rubén Pulido. El efecto llamada está siendo brutal, absolutamente brutal. El efecto llamada provocado por el insensato sin escrúpulos, lo dijo El País, de Pedro Sánchez. Vamos a ver, una cosa que nos está contando. En Andalucía, las notarías están colapsadas. ¿Con qué? Con gente fundamentalmente africanos que vienen a pedir hacer una declaración voluntaria de estas de soy muy buena persona y no tengo antecedentes. ¿Quién les está pagando los papeles? Porque eso hay que pagarlo en un notario, claro. No hay ningún notario, va a ser el primer notario del mundo que trabaja gratis. ¿Quién está pagando eso? Bueno, veremos. En materia de corrupción, pero no eran estas las imágenes, porque la verdad es que valdría también, sobre todo después de la reunión, de la reunión de Simancas con los inmigrantes para decirles que no se abstengan y que voten al PSOE. Es que ya no ocultan nada. Bueno, en materia de corrupción hay más testigos que avalan la entrega de dinero negro al PSOE. El último, pues un señor que llevó la mochila con 400.000 euros para doña Carmen Pano. O sea, ¿de dónde sacas 400.000 euros en efectivo? Porque del bingo no será. En fin, esto huele que apesta, vamos a seguir en ello. Y vamos a seguir en ello también con el caso Cabezón, porque a medida que va creciendo la trama, lo que se va viendo es que evidentemente Cabezón no es la cabeza. Cabezón será el cabezón, pero la cabeza es otra. La trama es complejísima, hay muchas empresas, hay empresas paralelas, hay muchas fuera de aquí. Aquí se lo está llevando crudo. Bueno, vamos a ver qué es lo que hemos averiguado en las últimas horas. Y vamos a verlo en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Carlos Astiz, ¿cómo estás? Buenas noches, pues asqueado de tanta mafia que lo pudre todo. Yo creo que además de los españoles, por lo menos los que ven este programa, se dan cuenta de que la cosa no empieza ahora, de que la cosa empezó hace mucho tiempo, cuando Pedro falsea unas elecciones, mete votos falsos, y todos los que están allí, los que se han dado cuenta que les está intentando engañar, después de un ratito, después de unos días, van y le reeligen. ¿Por qué? ¿Qué había detrás? Bueno, pues he traído este libro que explica una parte de eso, que son las saunas, escrito por Villarejo y Joaquín Abad, que son las saunas, que es la filmoteca secreta que posee Pedro Sánchez. A ver, déjame que lo vea bien en la cámara. O sea, ¿esto es nuevo o qué? Sí, es nuevo, es nuevo, de Villarejo. Recién aparecido. José Manuel Villarejo y Joaquín Abad, las saunas. La filmoteca secreta de en poder de Pedro Sánchez. ¿Quién ha editado eso? Yo creo que es autoeditado. Porque tiene pinta de autoedición, totalmente. Sí, absolutamente. Claro, ninguna editorial se ha atrevido a... Ninguna. Pero además es que lo que explica esto es la mafia corrupta que aupa a un tipo absolutamente corrupto basándose en el chantaje y la extorsión. Y esto es básicamente lo que está haciendo este gobierno, es decir, está trasladando todo ese comportamiento mafioso al conjunto, al poder y al control del Estado, y tratando a sus propios votantes, a sus propios militantes,
como idiotas o como carne mercenaria sobre la que manejarse, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo con lo del DAO y compañía, ha quedado manifiestamente claro, ¿no? Es decir, el ministro del Interior responsable lo sabía por lo menos desde enero, que es cuando se presenta la denuncia, por lo menos desde enero, y no lo sabía nada. Es decir, pues bueno, no hay peor ciego el que no quiere ver, ¿no? Esto es un desastre y es una mafia que está destruyendo no solamente las estructuras del Estado, sino el conjunto de España y su futuro, ¿no? Y algo habrá que hacer. Don Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Flores, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues en estos momentos sorprendido y boquiabierto. Estaba siguiendo el evento político del día, de la semana o del mes, que es la presentación de lo de Gabriel Rufián esta tarde en Madrid. Y francamente, no sé si sacar el talonario de afiliación para que se nos apunte Gabriel o echarme mano a la cartera, porque parece que vienen a robarnos la cartera. Rufián y la gente que le ha rodeado, era un debate a tres con Sara Santolaya y un tal Delgado, un diputado de Más Madrid. ¿Con quién? Con Sara Santolaya. ¿Quién es esa chica? Una intelectual, filósofa, historiadora de la antigüedad clásica, moderna y contemporánea. Vale. Pues han hablado de que hay que recuperar España. Han hablado de que... ¿Rufián? Sí, señor. Han hablado de que la violencia, en nuestras calles existe y que eso es una cosa que preocupa a la gente que vive en esos barrios que son inseguros. Han dicho, espérate, todavía se te van a poner los pelos más de punta, que hay que recuperar la meritocracia. Han dicho que lo del burka es una barbaridad, que hay que plantarle cara a ese tipo de cosas. Repito, no sé si sacarme el talonario para que se nos afilien a Vox cuanto antes. Bueno, Rufián tendrá que hacer algún mérito más, ¿no? Bueno, lo de crear un partido que coordine a todos los partidos nacionalistas es lo de construir las Españas desde abajo. Yo creo que eso también es un mérito que habría que tener en cuenta. No sé si sacarle el talonario, repito, para que se afilie o decir alto, que no me robes la cartera, porque me parece que es lo que estás haciendo. En resumidas cuentas, la izquierda se ha dado cuenta, empieza a darse cuenta de cuáles son las cosas que preocupan a los españoles. Exacto. Y no son sus, perdón, ya no estamos en horario de audiencia infantil, ya no son sus pajas mentales, son las cosas reales. Es la violencia, es la inmigración, es el multiculturalismo, es la meritocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezan a alistarse bajo esas banderas. El problema es que, como ellos dicen muchas veces respecto del Partido Popular y Vox, y ahora tenemos que decirlo respecto de ellos y Vox, la gente prefiere el original a la copia, claro está. Rufián avalando la meritocracia. Y la reconstrucción de España. ¿Y qué méritos ha hecho? Con su propio ejemplo personal. Me pregunto yo. Alguien tendría que decirle, no muchacho, no te irá bien, no te irá bien. Que los méritos no son esos que tú estás pensando. En una clase política meritocrática no te irá bien. Nada, por favor. Joder. Pero lo bueno que tiene tener gente que está pendiente de ese otro mundillo. ¿Ve usted? Porque yo estaba hoy en otra movida, o sea que, Carlos, bienvenido, buenas noches. Doña Gabriela Camuñas, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros. A mí me gustaría recordar hoy que es miércoles de ceniza. Ciertamente. Y que hoy se inicia la Cuaresma. Y ya mandó Pedro Sánchez una nota de apoyo y cariño a los católicos españoles. A eso me refería, que estamos hartos de que abran telediarios, ¿no? El inicio del Ramadán, la celebración de la fiesta del Cordero. Y la propuesta no puede ser que estamos en contra de eso, si no defendemos cuáles son nuestras tradiciones y nuestras fiestas. Me ha parecido maravilloso un tuit que saca hoy Casa Ricardo en Sevilla, que con un cartel enorme pone «Hoy es vigilia». Pues, entonces, existe una España todavía que se resiste, ¿no?, a invisibilizar esas fiestas y a luchar por España y contra ese globalismo, ¿no? Es interesante, en buena medida es una reacción mecánica a la imposición demasiado ostentosa de una cultura enteramente ajena, y en ese sentido fue muy interesante la reacción de las víctimas del accidente de Adamuz cuando exigieron, además, se ocuparon de que quedara bien claro que estaban exigiendo un funeral religioso porque ellos creen en Dios y en la Virgen, y que se dejaran de puñetas, ¿no? Y eso fue altamente importante. Sí, porque si no se defiende, el espacio lo ocupará otro, y contra esa religión también solo cabe una batalla de una religión, no simplemente de una cultura, ¿no? Oye, fue Gabriela, recuerde usted, la que en su día lanzó la cosa de que esto de las sobrinas y tal les va a hacer mucho daño al PSOE, y efectivamente así ha sido.
pero no paran de salir, y cuando no hay sobrinas lo que hay son tiastros, como el pollo este. No paran, ¿eh? Sí, bueno. Pero dice que la culpa es porque Vox ha creado mal ambiente por el negacionismo de la violencia machista. Bueno, esto lo que refleja es que la bandera que habían enarbolado era absolutamente falso, y no dudo que habrá gente, ¿no? y mujeres y hombres socialistas que votaran con un fin noble, creyendo que esa bandera se iba a enarbolar de manera fiel, pero lo que estamos viendo es que es una absoluta mentira, ¿no? Y en contra hay otras posiciones y hay otros partidos políticos que sí que son los que defienden verdaderamente a las mujeres, ¿no? Bueno, eso lo hemos escuchado reiteradamente en el Congreso, y es tan absurdo como si dijésemos que por el mero hecho de que yo afirme que no está lloviendo, va a llover más. Mire, en primer lugar, nosotros estamos en la oposición. Nosotros estamos en la oposición, así que difícilmente vamos a influir en el modo en el que se aborda esta problemática. Pero repito, ninguno de nuestros posicionamientos ideológicos tiene ningún impacto sobre el hecho real. Yo puedo negar el cambio climático, pero el hecho de que yo lo niegue no va a hacer que el sol salga o brille con más fuerza o que llueva con más intensidad. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. La responsabilidad no es nuestra, que estamos en la oposición, la responsabilidad es de quienes no están tomando las medidas oportunas. Y el caso de Marlaska, bueno, seguramente hablaremos de eso con mucho más detalle, va a tener que explicarnos cómo fue posible que, siendo ministro del Interior, no se enterase de un escandalazo tan mayúsculo como este, en donde hay víctima, en donde hay agresor, en donde hay cómplices, en donde hay intento de ocultamiento, y en un cuerpo en el que, por razones más que obvias, es difícil mantener secretos de ese tipo. Señores, pausa para la publi, porque a la vuelta de la publi vamos a empezar con el tema del velo, el burka y tal, a saco. Enseguida estaremos con la abogada Elena Ramallo, después estaremos con Hanan Sherrouk y vamos a plantear lo que hay que plantear si está en la calle, si cualquier español lo ve, incluso Rufián. Ahora Rufián más, porque ahora tiene realidad aumentada, ¿no? Claro, sencillamente tú no puedes vivir frente a, porque te obligan a vivir frente a, la imposición de una cultura extraña. Es así. Bueno, publi y a la vuelta lo vemos. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. ...22 y 7, 21 y 7 en Canarias, estamos de vuelta y vamos a abordar la cuestión del velo, insisto, es importantísima. Aquí lo veníamos contando hacía tiempo, sencillamente porque veíamos lo que estaba pasando en Francia y en otros lugares. En Francia de forma más señalada. Ayer el asunto llegó al Congreso de los Diputados. La izquierda votó masivamente a favor del burka. Repito, la izquierda votó masivamente a favor del burka. Ahora dice el PSOE que, puesto que Juntos por el Mal ha hecho una propuesta que no es la de Vox, ahora ellos sí que pueden hablar sobre esa propuesta y no sobre la del PP y Vox. Un puñetero paripé. El problema de fondo sigue existiendo, porque sigue existiendo en la calle ese asunto. Yo quiero recordar que cuando lo llevó a la Asamblea de Madrid la doctora en Derecho, Elena Ramallo, le llamaron de todo. Estuvo aquí además contándonoslo. Y bueno, ahora llega a las Cortes y seguirá llegando. Y seguirá creciendo el problema por una razón. Y es que a medida que la comunidad musulmana se va haciendo más numerosa, se va cerrando más sobre sí misma, como ha ocurrido en todas partes. Y al cerrarse más sobre sí misma, por tanto, va a afianzar cada vez más sus signos identitarios propios, que no son símbolos religiosos, que son signos identitarios, que es otra cosa. Pero, en fin, en todo caso, sí que hay que darle las preces a Elena Ramallo. Muy buenas noches, Elena, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Gracias por contar conmigo. Faltaría más. ¿Seguiste el debate del Congreso o fue superior a tus fuerzas? Bueno, desgraciadamente el Congreso se ha convertido en una jaula de grillos, ¿no? Porque lo que estabais comentando antes. Bueno, por un lado, la izquierda, esta izquierda feminista, que en realidad es todo hipocresía, dice que el burka es una expresión de libertad. Le oía un día de estos, no sé si fue ayer o antes de ayer, a Patxi López. Y entonces yo también ponía un tuit que hacía referencia a que lo siguiente que nos van a decir es que el tiro en la nuca es una expresión de libertad política, porque ya llega un punto en el que estas cosas pues no tienen ningún tipo de sentido. El burka es una sumisión absoluta y una imposición que se le hace a las mujeres por la razón tan sencilla de que son mujeres. La cuestión es que la ve aquí desde el punto... Tú has insistido mucho en eso particularmente y es el tema que me gustaría centrar contigo, como hemos hecho en otras conversaciones, es desde el punto de vista de algo elemental que es la igualdad de derechos y además, como decir, la manifestación física externa de que efectivamente esa igualdad existe, que es donde entra ya no el burka, sino en líneas generales cualquier exhibición pública de ese tipo de signos de sumisión. Efectivamente, vamos a ver, es que el tema no es un tema religioso, como bien decíais, el tema es un tema de vulneración absoluta de derechos fundamentales como es la libertad, la igualdad y la dignidad. Y no solo en el burka, que digamos es la máxima expresión de esa sumisión, sino en todo lo que son los símbolos que se le imponen a las mujeres por el hecho de serlo, porque son impuras, porque provocan a los hombres. Esto es intolerable en una democracia. Y que la izquierda ahora defienda esto tiene solamente una razón, yo lo llevo diciendo desde hace tiempo, son los votos. Las mujeres ya no les votan, porque, hombre, lo que también es visto es la corrupción sexual, lo que tienen corrupciones de todo tipo, pero la sexual ya es, ayer veíamos lo del comisario, todo lo que ha pasado en el seno del Partido Socialista de hermana te creo, pero depende, las leyes en contra de las mujeres ahora somos un sentimiento, es decir, han destruido todo lo que durante muchos años hemos construido muchas mujeres que creemos en la igualdad como tal, no en la igualdad de cuotas, ni en que nos dé ventaja, ni en la igualdad de víctima, ni nada de eso, la igualdad de oportunidades, que en eso se basa el feminismo real. Entonces, estos días veíamos que ellos defendían el burka y todos los símbolos musulmanes. ¿Por qué? Por la razón tan sencilla de que las mujeres no les votan, los jóvenes ya no les votan, entonces van al voto musulmán. Es una razón de votos, de intentar volver a ganar con trampas las próximas elecciones. No hay otra razón. Oye, ahora enseguida abro la mesa por si queréis preguntarle algo a Elena, pero un tema que me resulta importante. Ayer lo que se debatía eran, digamos, dos prendas que tapan el rostro. Con lo cual, era solo el burka, que te tapa completamente, y el niqab, que te tapa la mitad. Bueno, le recuerdo a usted que existe por otra parte el hijab, que es el pañuelito, y el chador, que te deja solo la cara visible. Bien. Por tanto, entraba la cuestión de la seguridad. Es decir, si una persona va enmascarada por la calle, bien. ¿Se puede hacer extensivo el mismo reproche a las otras prendas que no borran la identidad, sino que al contrario lo que marcan es la pertenencia a una identidad? En espacios públicos, quiero decir. Pienso en el caso de las niñas con hijab en un colegio, por ejemplo. Claro. Es que... ¿Es para los de la mesa o para mí? Porque me llega con un poco de retardo, perdona. Para ti. Vale. Es que además, cuando se traslada al tema de los menores, primero, los menores no tienen capacidad de tomar decisiones en muchos ámbitos, en este tampoco. Es una imposición familiar. Pero es que además la escuela pública, que se supone que tiene que ser el espacio de igualdad y de libertad, precisamente se marca, como bien decías, a las mujeres y a las niñas concretamente con el pañuelo para que quede claro que son diferentes. Pero es que además de todo esto, es que este es un símbolo en todas sus versiones de sumisión a la mujer y del hecho de decirle no eres igual al hombre. Y además vamos más allá.
es que la mujer y la niña es una pertenencia del hombre, tiene que caminar detrás de él. Es decir, ¿dónde está la igualdad y la libertad en una democracia que además oímos todos los días a nuestros políticos decir que somos el país más feminista? Es que no somos el país más feminista y estamos yendo hacia atrás en derechos que nos ha costado mucho ganar. Y precisamente son los que nos los están quitando, los que nos dicen que lo que es un sinsentido, y estos días oíamos también a la vicepresidenta decir que esto es libertad. No es libertad. ¿Cómo va a ser libertad que una mujer y una niña tengan que ir tapadas de pies a cabeza por el hecho de ser mujeres? Es que, ¿dónde está la libertad? 24 horas al día, toda su vida. Esto no es una decisión libre, esto es una decisión de imposición. Y estas cárceles de tela no pueden ser admitidas en una democracia, en un sistema de libertades. Las personas que vienen a España saben perfectamente que nuestro país tiene unas normas, unas leyes y unos beneficios. Si ellos vienen, tienen que adaptarse a este sistema. Igual que nosotros cumplimos las normas, ellos las tienen que cumplir. Y si no, es tan sencillo como que no vengan. Este es un país con cosas, con una parte buena, que es la que a ellos les parece bien, que son todas las prestaciones, la educación, la sanidad, pero que tiene después el cumplimiento de unas leyes. No pueden venir a nuestro país, y ya sé que con eso siempre me dicen que soy una racista, una xenófoba y todo lo demás. Yo que me he dedicado toda mi vida a defender los derechos de las mujeres y de las niñas, pero es que no pueden venir a nuestro país a imponer sus normas. Entonces, esto es tan sencillo como lo que hablamos habitualmente. Es un concepto de libertad y de igualdad, no es un tema religioso. Elena, te pregunta Gabriela Camuñas. Sí, es que es verdad que el debate se centra sobre la libertad religiosa, ¿no? Es decir, igual en Afganistán sí que están sometidas, pero en España tienen cierta libertad de ponerse o no el niqab o el hijab o el burka, que para mí es completamente, hay que distinguir, como bien dice José Javier, no es lo mismo el burka que el niqab, que el hijab, no tiene nada que ver. El pañuelo o el chador, nosotros recordamos también en España que hay muchas tradiciones, la novia va velada a la iglesia y nadie dice, ahí va, eso va contra la dignidad humana, o también hemos dicho alguna vez, ¿no? Y Grace Kelly iba con un pañuelo estupenda. O sea, hay que distinguir, centrándonos en lo que es el burka y el niqab. Es verdad que alguien podría decir, oye, esto está dentro de su libertad religiosa para poder expresar la pertenencia a esta religión que ella libre y soberanamente ha decidido ponerse. Pero a mí, más allá de que sea un derecho reconocido en la Constitución, yo creo que hay tres límites importantes, que es, uno, los derechos no son ilimitados, tienen sus límites. ¿Cuáles son sus límites? El orden público, como bien señalaba Elena, hay un tema de identificación, hay un tema también de dignidad humana de la mujer. Efectivamente, el burka lo que hace es invisibilizar a la mujer completamente, igual que en Afganistán está prohibido que las mujeres hablen por radio, que no se les pueda escuchar su voz. O sea, son completamente ajenas a la sociedad. Y el tercer punto, que yo creo que es el importante, es que esto es radicalmente, o sea, esta práctica del burka es radicalmente contraria a lo que es nuestra sociedad española como sociedad que cree en la absoluta igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, a mí, más allá de que esto se vea en un debate de que si cabe o no en la Constitución, creo que hay que señalar que existen límites a ese derecho, ¿no? a la libertad religiosa. Es que, a ver, la libertad religiosa evidentemente es un derecho fundamental, pero los otros tres que he mencionado, la libertad, la igualdad y la dignidad, también son derechos fundamentales. Y lo que no se puede es vaciar esos otros derechos en favor de la libertad religiosa que se comenta. Además, es que es una libertad religiosa concretamente de una religión concreta, el Islam, porque cada vez que hay cualquier tipo de símbolo o cualquier tipo de acto que tiene que ver con la religión católica, es que vemos que salen todos en tromba como si estuviésemos, no sé, invocando al demonio. Es que hay que también señalar que España es un país con unas tradiciones y con unas raíces que son humanistas cristianas, les guste o no.
Y estas son nuestras raíces. Nosotros celebramos la Navidad, celebramos la Semana Santa, tenemos nuestra religión propia, aunque seamos un país aconfesional. Pero es que esa es la esencia de España. Y cuando se hace cualquier referencia a nuestra religión, digamos, base, esa invade a todo el mundo. Hay que quitar los crucifijos, todo el mundo se siente afectado, pero la de ellos, que sí que invade y que además vulnera derechos, esa está estupenda de la muerte. Es que hay un cinismo y una hipocresía en la clase política que es brutal. Y después yo quería comentar algo que se comentó al principio. Es decir, ya está bien de que porque una propuesta que es buena para la sociedad, como es esta, y como son otras, la proponga Vox, entonces todo el mundo tiene que ir en contra. Y entonces sacamos esta, que a mí me da igual, yo quiero esta propuesta. Y quiero esta propuesta porque defiende derechos de mujeres y de niñas. Entonces, esta la hay que sacar porque la propone Vox, y entonces vamos a votar y vamos a pensar la que propone Junts, que es un partido dirigido por un delincuente fugado. Pero, ¿qué le está pasando a este país? Yo creo que tenemos que empezar a pensar un poco qué es lo que nos está pasando, porque estamos normalizando situaciones que no son para nada normales en una democracia. Elena, te pregunta Carlos Astiz. Hola, Elena, gracias por su trabajo. Una de las cuestiones que a mí me parece clara es que del partido de las Jessicas y de las primas de Ábalos no podemos esperar gran cosa en cuanto a la defensa de la dignidad de la mujer y sus derechos, ¿no? Pero sí me parece muy importante que si el argumento que intentan utilizar como son sus costumbres y hay que respetarlas, por sus costumbres y hay que respetarlas, terminaríamos por este camino aceptando la ablación de clítoris porque son costumbres de varios países. Y me parece inadmisible desde cualquier punto de vista, ¿no? Pero ese es el camino. Y el matrimonio infantil también. Claro. Entonces, ante esta situación, ¿qué cabe? Efectivamente, que traten a yo creo que a sus votantes como auténticos subnormales, pues me parece que es esperable de esta gente que se basa en la corrupción, que realmente es una mafia en el gobierno. Pero ¿dónde se le pone el freno? Porque indudablemente no prohibir el burka o permitir que las mujeres vayan veladas por la calle está vulnerando claramente sus derechos y su dignidad como personas. ¿Cuáles serían los siguientes pasos, no? Mire, yo creo que lo que necesita este país es volver al sentido común. Y ese sentido común, en la parte de lo que yo investigo y publico de manera habitual, que son los derechos de las mujeres y de los niños, ha perdido cualquier tipo de sentido. Porque estamos hablando ahora de que ir tapadas y de que las mujeres son pues, unos seres invisibles que transitan por las calles en cárceles de tela, o las niñas tienen que ir tapadas, es lo normal. Pero es que este debate se une a otros, como el hecho de que las mujeres tenemos pene, por ejemplo. Entonces, toda esta situación en la que nos hemos metido de lo absurdo es lo que hay que retomar. Entonces, hay que modificar leyes, hay que volver a darle sentido a las leyes. No se pueden sacar normativas y leyes que van en contra del sentido común y de la esencia de la justicia, basada en hechos, ¿no? Y en este caso, evidentemente que hay que legislar. Hay que legislar para el tema de la seguridad en cuanto al burka, hay que legislar en cuanto a la igualdad, hay que legislar en cuanto a la libertad, porque estas personas, por mucho que digan, no son libres. Porque aunque ellas en sí piensen que esto es lo normal porque ha sido, impuesto como normalidad, pero no es normal que una mujer o una niña se tenga que tapar por el hecho de ser mujer, porque es una religión que solo discrimina a las mujeres. Entonces, antes comentaba de que si cuando uno se casa va con un velo, o si en algunos momentos las otras religiones se ponen un velo o un pañuelo o una prenda. Pero es que esto no es una prenda en sí, esto es un símbolo absoluto de sumisión y de señalar a las mujeres porque somos impuras. Entonces, esto no cabe en una democracia. Tiene que legislarse, pero tiene que legislarse con cabeza, como tienen que hacerse las cosas. Y lo primero que hay que hacer es poner de acuerdo a lo que es la clase política en algo que es fundamental, y es que esto no cabe en una democracia.
Elena Ramallo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y nada, seguimos en el mismo combate. Este asunto acaba de empezar, me da la impresión. Gracias mil, muy buenas noches. Gracias a vosotros. Hasta luego, buenas noches. Chao. Elena Ramallo, que quiero recordarle cuando vino aquí a la Asamblea de Madrid a decir estas cosas, cómo se puso la izquierda, madre mía, la izquierda abanderada del burka. Yo quería decir una cosa, Carlos Flores. Yo quería hacer un par de apostillas a lo que ha comentado Elena y lo que habéis comentado también vosotros. Bueno, durante el debate que se produjo ayer en el Congreso, lo que más abundaron fueron evidentemente los exabruptos, los insultos, las referencias al fascismo que viene, a la intolerancia, etcétera, etcétera. Pero los dos o tres argumentos que la izquierda puso sobre la mesa merecerían ser analizados y desmenuzados. Uno ya lo has abordado tú, Gabriela, es la relevancia de los límites a los derechos y en particular de los límites a la libertad religiosa. La izquierda, Patxi López, argumentó que esto era parte consustancial de la libertad religiosa. A eso hay que apostillarle cuando menos tres cosas. La primera, las investigaciones históricas o sociológicas argumentan que el burka en particular es de procedencia tribal, que es una forma de vestimenta que se origina hace 100 años en Afganistán, que en absoluto sale en el Corán y que no se utiliza en otros países, en otras latitudes donde se profesa el Islam. No es un elemento sustancial de la fe religiosa islámica. Segundo, lo que acabas de señalar, que los derechos tienen todos ellos límites. Y si usted desea practicar una religión en la cual el ritual central consiste en sacarle el corazón palpitante a un infante, pues habrá que ponerle límites a esa práctica. Y tercero, que junto con el artículo 14 de la Constitución, el que viene a cuento, el que viene absolutamente a cuento en este asunto es el 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y facilitar, etcétera, etcétera, etcétera. Remover los obstáculos que impiden la efectiva igualdad entre los individuos. Ese artículo está escrito aposta, y se escribió en 1978, ese artículo está escrito aposta para hablar del burka y del niqab. Remover el obstáculo que impide que las mujeres sean iguales a los hombres cuando practican, las mujeres que practican esa religión sean iguales a los hombres que la practican, es, en última instancia, la finalidad de esta propuesta. Podríamos mencionar algunas otras más. El tema de la libertad. Mire usted, estamos hablando del mismo gobierno que te dice que cuando una mujer decide estudiar magisterio o enfermería en lugar de ingeniería de caminos o telecomunicaciones es porque está oprimida culturalmente desde la cuna. Ese mismo gobierno que te dice eso, te dice que cuando tu padre y después tu marido te dice que tienes que llevar el burka, tú lo llevas voluntariamente porque al fin y al cabo asumes esa religión libre y voluntariamente. Ha sido todo un conjunto de despropósitos y, repito, me ciño únicamente a la parte de los argumentos. La parte de los exabruptos no hay que reproducirla ni siquiera aunque los niños estén en la cama. Carlos Astiz quería decir algo. Muy rápido. Yo creo que uno de los motivos por los que la izquierda se está desplomando en toda Europa y en prácticamente todo el mundo es porque ha perdido toda conexión con la realidad, toda conexión con los problemas reales de sus propios votantes. Y eso lo perciben los votantes y los están abandonando a chorros. Yo creo que en el caso de esto es tan evidente como que en Irán, precisamente, es decir, los disturbios, en el fondo, es la represión, y en la superficie también, la represión contra aquellas mujeres que se niegan a dejarse someter a llevar los símbolos de opresión que el régimen de los ayatolás les impone. Y todos hemos visto, y están en las redes sociales, imágenes brutales, salvajes, de asesinatos y de matanzas de mujeres, realmente con algunos gestos absolutamente obscenos sobre los cadáveres y similares, en las que las matan por no ponerse el velo. Y esto es lo que esta supuesta izquierda, que ha perdido todo referente, que ha perdido toda conexión con la realidad y con la defensa de los valores de sus propios votantes, es lo que intenta defender. Y es algo absolutamente increíble, ¿no? Es decir, es una falta de respeto a la racionalidad y a sus propios votantes que por eso los están abandonando.
Yo quería decir que más allá de los argumentos jurídicos y de si cabe o no en la Constitución, me ha parecido muy interesante la posición de Rupert Lowe de Restore Britain, ¿no? Que le preguntan sobre el burka y entonces él contesta y dice, a nosotros no nos gusta, es antibritánico además sí, y asusta a los niños. Oye, es una verdad aplastante y un sentido común aplastante. Yo no quiero que nuestra propuesta sea todo el rato, no, estoy en contra del burka o estoy en contra del menú halal. Tenemos que proponer, o sea, tenemos que defender lo nuestro. Yo estoy en contra del burka y defiendo la capa española. O sea, y el jamón serrano. Y el jamón ibérico, y 5J y serrano y lo que haga falta. Y defiendo la gastronomía, y defiendo la indumentaria, y defiendo la vestimenta, porque si no, parece que entramos en una especie de casi modelo francés. No, estoy en contra del burka, estoy en contra del modelo halal. Entonces, bueno, venga, todo el mundo, fuera crucifijos, fuera... Ese es otro de los argumentos que ha utilizado la izquierda, el de la comparación falaz entre el burka y el niqab y las vestimentas de las monjas. Bueno, sí, algún cretino ha llegado a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los nazarenos en la Semana Santa con sus capirotes? Vamos a ver, en primer lugar, cenutrio. Hay una pequeña diferencia. Para llevar una vestimenta de monja o de sacerdote, tienes que haber estudiado durante muchos años en un seminario, tienes que haber profesado. Nadie es sacerdote por equivocación, o nadie es sacerdote por costumbre, o nadie es sacerdote por imitación. Porque te lo imponga el marido. Porque te lo imponga el marido. En segundo lugar, efectivamente, en la religión católica las monjas llevan hábito y los sacerdotes también. Y si las monjas no les apetece llevar hábito, no lo llevan, y si los sacerdotes les apetece ir en bermudas, también van en bermudas. Y en cuarto lugar, nosotros utilizamos esas vestimentas en momentos puntuales de nuestros ritos. El tío que va con un capirote, cuando termina la procesión, no se va con el capirote a dar clase en la Facultad de Económicas, o no se va con el capirote al cine, con el capirote puesto, ¿no? Cosa que no sucede en el caso del burka o del niqab. Por si hace falta algún argumento más, ¿no? No, porque trascendiendo los argumentos, que esto ya no es una batalla dialéctica de argumento jurídico, esto es una batalla cultural, espiritual. Entonces, si más allá de proponer estoy en contra, yo tengo que defender lo mío. Tiene que haber una ofensiva y una defensiva. Entonces, bueno, tengo que decir que voy a eso. Burka no, clergyman o sotana sí. Exacto. Sin ningún problema. Y sacerdotes en bermudas, no, por favor. No, porque normalmente se les nota que son sacerdotes. Es lo peor que puede pasar. En fin, bueno, vamos a seguir hablando del tema este. Es muy importante. Y hay una cuestión aquí que es capital. Que es que objetivamente el estatus de la mujer en la sociedad musulmana es un estatus de sierva. Y ahí hay casos concretos. Yo no llegaría a decir, porque eso sería otro debate, que estructuralmente tenga que ser así. Pero es una evidencia que en la práctica lo es. Y alguien que ha conocido muy bien ese mundo, porque lo ha padecido y luego lo ha denunciado, es Hanan Shahrour. Así que vamos a irnos a la publi, hacemos una pausa mientras arreglamos la conexión para que no falle nada, y a la vuelta hablamos con Hanan de este asunto que hay que tocar, porque es que es así. Vamos a ver. Lo que hace que usted, salvo que esté, no sé, demasiado condicionado por los medios del PSOE y tal, vea a una niña musulmana en clase con el hijab, no digo el hijab, el pañuelito, y considere que está sometida y que no es un acto de libre voluntad, no son sus ojos, es el contexto de esa niña. Y ese contexto es que realmente es así. Bueno, publi lo vemos. Con lo de Bono. 22:37, 21:37 en Canarias. Seguimos con la polémica. ¿Sabe usted qué pasa? Entiendo que hay mucha gente que dirá, viendo lo del DAO vamos a hablar enseguida. Pero este asunto es muy importante, porque es la típica batalla en la que si uno no lo dice todo el tiempo, gana el malo. Por eso hay que decirlo todo el tiempo. Y acercarse a la gente, como Elena, por ejemplo, como Hanan, que es que lo han estado viviendo, y como Paloma Hernández, que esta noche no puede entrar, entrará mañana con su tema del Islam y el feminismo, ¿no? Claro. Bueno, la experiencia de Hanan Shahrour, publicada en varios libros, ella ha estado aquí en este programa además varias veces, es particularmente interesante porque ella conoce muy bien desde dentro lo que pasa en esas comunidades.
Nos interesa la vida real. La vida real. Ya sabemos que sobre el papel, basta ver, por ejemplo, no sé, el número de científicas iraníes, pero es que resulta que la mayoría de las iraníes no son científicas, por ejemplo, o pakistaníes, ¿verdad? La vida real es la de la chica de a pie de un entorno musulmán y su vida cotidiana, insisto, real. Y es evidente que hay un estatuto objetivo de sumisión sobre la cual las sociedades occidentales prefieren cerrar los ojos por razones que sobre todo son de interés socioeconómico, pero que existen y que hay que conocer. Y Hanan Sedrug lo ha publicado en un libro que yo creo el último. Creo que tenemos la portada del último, ¿verdad? En Secoti, el de Coraje. Vamos a verlo. Y es muy interesante y es muy importante conocer su opinión y su experiencia. Además, ella vive en una comunidad como la catalana, donde la islamización ha corrido, bueno, de una forma absolutamente salvaje. Ha corrido más que el camello de Abu Bakr, suegro de Mahoma. Hanan, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Uy, qué oscurísima se te ve. Parece que te hayas puesto un niqab, hija. A ver si podemos ponernos... No sé, lo hemos intentado todo. Pido disculpas, no... Pareces un testigo protegido, totalmente. Bueno. No sé si se me ve, no... Bueno, da lo mismo. En todo caso, la conversación vamos a intentar... Ahora se te ve un poquito mejor. ¿Cómo has seguido tú? Yo, en cuanto empezó el debate, pensé en ti. ¿Cómo has seguido tú el debate en las Cortes? Bueno, triste porque no se le está dando el enfoque que se le tiene que dar. No me sorprende la ceguera y la ignorancia de ciertos dirigentes porque evidentemente la sociedad real les importa muy poco, por no decir nada. Y bueno, y muy triste porque tengamos que estar debatiendo el burka en la España del 2026. Pensaba que había ciertas cosas que las habíamos superado. Pensaba que en mi país el principio de igualdad, libertad estaba garantizado para todos, pero está claro que no. Y que a más ahora resulta que no hay quien quiera velar por ello. O sea, si no se quiere proteger a la mujer, no se quiere proteger este país, no se quiere proteger no solamente es una cuestión de cultura, sino sus leyes, la base de nuestra sociedad, nuestra democracia, nuestra identidad. Y el hecho de que algunos dirigentes hayan dicho que el burka es una opción, dicho esto, pues da pie a que cualquier otra barbaridad pueda ser una opción. El burka nadie lo usa por libertad. El burka es un instrumento de control, de sometimiento y de violencia contra la mujer, porque se considera que la mujer es una amenaza para la estabilidad y la moralidad de la comunidad, y aquellas mujeres que están sometidas a ello tienen que demostrar que cumplen ese reglamento para poner en evidencia a aquellas que no lo cumplen. Es un mecanismo primero de separación y de señalamiento a aquellas que no lo usan. Por lo tanto, una vez visto que cuesta a algunos tener claro ciertos conceptos, el siguiente paso, pues evidentemente va a ser que los profesores acepten con resignación que no se dé la batalla contra el hijab. Claro. Es así de absurdo. Es que esta conexión es lo que me parece particularmente importante desde el punto de vista identitario. Es decir, prácticas objetivamente salvajes como la del burka o, por ejemplo, la mutilación genital femenina no son prácticas religiosas musulmanas. Son prácticas tribales que determinadas sociedades musulmanas han incorporado. Que buena parte de comunidades musulmanas, una parte de las comunidades musulmanas especialmente radicalizadas o que quieren afirmar su identidad de una forma particularmente vehemente respecto al entorno, incorporan como si fueran suyas cuando no lo son. Ahora bien, no dejan de ser la expresión, digamos, exagerada de una realidad de fondo que sí que existe, que es la de la sumisión de las mujeres en general. Y en el caso de la sociedad catalana es una de las primeras, como en Valencia también por otra parte, donde empezamos a conocer los casos de matrimonio forzosos de niñas, que estaba prohibido denunciar, por ejemplo. Mira, Cataluña, Valencia, es uno de los focos principales en España del avance del islamismo. Y parte de ello ha sido por la alianza que ha habido de ciertos movimientos, especialmente pues, lo que era el de independentismo nous catalans,
que se dedicaban a hacer mítines en mezquitas salafistas sin ningún rubor, sin ninguna bueno, pues lo habían normalizado. ¿Qué sucede? Que bueno, algunos dirigentes ya no están, pero el islamismo sigue, pero mucho más fuerte, que ha penetrado mucho más en nuestras instituciones y ha conseguido, su objetivo es blanquear el hijab, la sumisión de la mujer, que la ha transformado en un elemento religioso cuando no lo es. O sea, ni el hijab, ni el burka, ni nada responden a una confesión religiosa, el sentimiento musulmán, sino que es una cuestión de orden sociopolítico dentro del programa del islamismo en su expansión, y es allí, es ese símbolo que utiliza para marcar que tiene presencia y que esa mujer está sometida a la umma. Otra de las cosas que se le olvida a ciertos dirigentes, ¿qué es vivir bajo este precepto? Es que básicamente la mujer no solamente no existe, no tiene voz ni voto, sino que está bajo amenaza constantemente, porque tiene que vigilar y controlar su presencia y su feminidad, que es el elemento que altera el orden social. Ya. Tú has tenido numerosas intervenciones en diferentes lugares, tanto en Cataluña como fuera de Cataluña, pero me interesa muy particularmente el asunto catalán. Querría saber, desde el punto de vista institucional, ¿cuántas veces te han dado voz? Ninguna. Ya. Yo no solamente no es que no tenga voz ni nada, o sea, en mi tierra, Cataluña, bueno, pues soy una de las personas consideradas una islamófoba, racista, que están alineados al mismo tiempo con los islamistas, ¿no? Que consideran a aquellas mujeres que alzamos la voz, aquellas mujeres que señalamos la amenaza del totalitarismo que quieren imponer, pues que nos señalan pues como putas, unas infieles, etcétera, bueno, pues el repudio, la violencia y tal. Y bueno, pues es algo con la que tenemos que vivir y convivir con ello, pero yo no me resigno, porque me parece absurdo, repito, es absurdo que en el 2026 en España tengamos que estar hablando de algo que parece de lógica. ¿Quién quiere que una mujer viva sometida a esta esclavitud? O sea, es que es absurdo, porque claro, por esta regla de tres es que todo va a valer. Una última pregunta, Hanan, esta más personal, pero que me parece que va a ser iluminadora para todos. Tú naciste ya en Barcelona, hija de inmigrantes marroquíes. Así es, yo soy nacida en Barcelona, siempre lo recalco, en 1974. Por lo tanto, el avance y el auge del extremismo y de esta lucha ya no es que venga de afuera, ha nacido y ha crecido en nuestras sociedades europeas. Ahí es donde yo quería ir precisamente, porque tú misma has visto y has vivido cómo unas comunidades de inmigrantes que en principio parecían integrados sin ningún problema, a partir de un cierto momento empiezan a generar una dinámica comunitaria propia que se afirma frente a la comunidad de acogida, y además que se afirma de forma hostil. ¿Y eso cuándo empezó a pasar? Esto empieza a pasar, mira, coincide con un momento histórico, y tú lo conoces muy bien, hermanos musulmanes cuando son señalados, huyen, se exilian en diferentes países árabes y llegan a Gran Bretaña, Francia, y ven que Europa tiene una debilidad muy importante, es la llegada de flujo migratorio importante, que no tiene conocimiento real, no tiene formación, capacidad, y ven ahí dos cosas, que los pueden adoctrinar y tener capacidad de captación de fondos, pero al mismo tiempo todo ese flujo migratorio les sirve para su principal objetivo, que es el Estado Islámico global, o sea, el expansionismo del islamismo, y por lo tanto entra en su ideario y empiezan a hacer proselitismo aquí. Eso se une con que Europa y por lo consiguiente también España se alía con esas políticas del multiculturalismo, la diversidad, etcétera, que generan fisuras y blanquean cuestiones como es el hijab. ¿Qué ha hecho el multiculturalismo? Que en lugar de hacer participar al ciudadano
como ciudadano, la ha hecho participar como un colectivo, como un complemento, con esa visión paternalista, infantiloide, que para identificarlo pues siempre con elementos exóticos, el hijab, la chilaba, etc. Y eso ha ido en detrimento hacia una cohesión social y que se generaran y se fragmentaran la sociedad y surgieran estas sociedades paralelas porque se les ha permitido. Entiendo. Te pregunta Carlos Flores. Sí, hola, ¿qué tal, Hanan? Yo quería hacerte una postilla y preguntarte tu opinión al respecto, porque todo lo que has dicho explicaría la presencia importante de comunidades islámicas en el conjunto del territorio español, pero hay un elemento diferencial particular que explica la especial concentración de esas comunidades en Cataluña, y es la política migratoria del gobierno catalán, muy unida a la política lingüística del gobierno catalán. Por explicarlo en pocas palabras, hubo un momento en el que el nacionalismo catalán cayó en la cuenta de que absorber, catalanizar a un marroquí o a un argelino resultaba más sencillo que catalanizar a un argentino o a un colombiano, no digamos a un extremeño o a un andaluz. Estos llegaban a España hablando uno de los dos idiomas oficiales de Cataluña y por lo tanto la presión para que aprendiese el otro era mucho menor que cuando llegabas de Marruecos o de Argelia sin hablar ninguno de los dos. Eso unido pues eso, a la voluntad o a la vocación de imitación. Si traemos más marroquíes y más argelinos, nos pareceremos más a Francia y menos a España, que trae rumanos, búlgaros, colombianos y ecuatorianos. Y repito, yo creo que eso ayuda a entender por qué este problema es particularmente grave en Cataluña. ¿Lo ves tú desde dentro? ¿Lo ves tú desde dentro y con la experiencia que tienes durante estos años de esa manera? Esa es una parte importante del problema que ha sucedido, alimentada después con una figura clave representada en la institución que existía antes, que era Nous Catalans, un brazo ideológico de Convergencia, la antigua Convergencia, el que se dedicaron a hacer campañas electorales en mezquitas salafistas y llegaron a inventar el ideario de que había un islam, que podía existir un islam catalán, ¿no? Cayeron en esa trampa pensando, los utilizamos para ampliar las bases del independentismo, inspirándose en una teoría, para mí es una teoría fantasma, que en Quebec, en el referéndum, consideraron que en ese referéndum se perdió porque la inmigración no votó hacia la independencia y que ellos no iban a permitir eso. Y por otro lado están los islamistas que veían las fisuras y la oportunidad de penetrar, de conseguir a través de esa fisura, esa debilidad de la comunidad catalana, el tener ese reconocimiento institucional y esa valía política de presencia. En lugar de trabajar la comunidad, se centraron en trabajar entre los dirigentes islamistas. Gabriela. No, una pregunta muy corta, que me interesa la opinión de alguien con tu vivencia. ¿Qué opinión tienes de Alianza Catalana? Respecto... Vale. Pues Alianza Catalana va a ser un reto importante en el sentido de que está dando un argumentario contra el islamismo de una manera muy activa y por lo tanto está teniendo esa capacidad de aglutinar ese malestar, esa efervescencia que hay en la calle. Pero evidentemente la última ocurrencia que dijo, así que, por ejemplo, Convergencia había ganado las simpatías con esa famosa frase «es catalán quien nace y crece en Cataluña», ahora dice quien nace y crece en Cataluña no quiere decir que sea catalán, ¿no? Tiene un sesgo pues, claramente anti-español, inyecta odio a todo lo que es español, un rechazo de lleno, pero
va a ser un elemento clave en la política porque, insisto, está cogiendo el debate y el malestar a pie de calle y un argumentario didáctico contra el islamismo de una forma muy penetrante. Y es una lástima porque es un debate de mucho más calado que no debería caer en ese grupo, sino que debería ir más allá, ¿no? En este contrapeso, pues evidentemente tenemos un partido referencia en la lucha a nivel Cataluña y España, que uno podrá estar a favor o en contra, pero es el partido clave y fundamental en la lucha contra el islamismo, que es Vox, que desde el inicio ha tenido un diagnóstico bastante claro y acertado, y bienvenidos sean los debates y bienvenido sea que haya abierto este debate que estaba totalmente censurado, ¿no? Yo creo que esto es un mérito en este caso del partido. Yo no estoy en política, a mí que nadie me mire, yo veo la realidad y tengo que ser honesta y sincera y que sepan que ha sido el partido que ha dado la llave a poner en alerta la amenaza que nos afecta al conjunto de la sociedad. O sea, según como lo que gestionemos hoy, en un futuro tendremos España y democracia o tendremos otra cosa. Hanan, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en El Gato. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros por la invitación. Gracias, y otro día a ver si conseguimos una conexión en la que se vea la cara de Serús, porque la verdad, qué cosas. Carlos Astiz, ¿sabes qué pasa? Todo este tipo de cuestiones que salen ahora, con la multiplicación de regularizaciones que ya está en puertas, lo veremos en algunos casos, es el principal problema nacional en este momento. Sin duda, pero no, además no solo eso, no es solamente un problema nacional, es un problema internacional, porque en el fondo de todo esto, igual que cuando Pujol plantea esta cuestión de efectivamente que vengan musulmanes porque así no vienen hispanoamericanos y será más fácil excindirnos de España, lo que hay detrás también es un proceso de fragmentación de las sociedades desarrolladas en Europa, y lo estamos viendo, lo hemos visto en todos los países, es decir, desde Francia, Alemania, Holanda o Italia hasta nosotros, en el que el Foro de Davos inspira precisamente políticas en este sentido para fragmentar sociedades y meterle de repente 2 millones de personas que no tienen los mismos referentes culturales, no hablan su idioma, que además tienen otros referentes religiosos, políticos, etcétera. Es decir, es una manera de quebrar la unidad de esa sociedad. Y eso es precisamente en el punto en el que se conectan los grupos izquierdistas que han perdido toda relevancia dentro de su propia clase obrera, dentro de su propio país, en el que acogen esto los separatistas y los multimillonarios, los grandes oligarcas del Foro de Davos o del Fondo Monetario Internacional y de la ONU, precisamente para romper esas naciones que les molestan, porque lo que ellos quieren es imponer una tiranía a nivel global. Y los elementos, es decir, los musulmanes, el Islam radical, precisamente lo que plantean es la posibilidad de conseguirlo. Ha habido un caso que es que venís pintiparado para este asunto, porque más ha ocurrido en estas semanas, que es lo del imán de Ripoll. El imán de Ripoll, como usted sabe, en el Islam suní no hay clérigos propiamente dichos. O sea, no hay unos sacerdotes. Hay fieles particularmente piadosos, personas en las escrituras que dirigen la oración, pero no equivalen a una clerecía como la cristiana, es otra historia. Bueno, el imán concretamente de Ripoll, ha acusado de un caso de abusos sexuales. Lo interesante, la palabra no es interesante, la palabra es repugnante. Es como el poder en Cataluña lo ha tapado, deliberadamente. Alba Sánchez nos lo cuenta. Ripoll, el municipio de Girona, conocido por su vinculación a los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017, vuelve a estar en el foco del conflicto. El imán de la mezquita, Anur, ha sido detenido por una presunta agresión sexual a una menor de 13 años.
La joven denunció el pasado 8 de febrero que el imán, quien también le daba clases, le había realizado tocamientos íntimos, aunque no fue hasta el pasado jueves día 12 cuando los Mossos d'Esquadra procedieron a su detención. La alcaldesa Sílvia Orriols, líder de Alianza Catalana, ha reprochado al Departamento de Interior de la Generalitat haberse enterado por vías no oficiales. Primero de todo, decir que la información no ha llegado por vías oficiales del Departamento de Interior, sino que ha sido conocido gracias a un testimonio de un miembro de la comunidad marroquí de Ripoll, algo totalmente inaudito e inadmisible. Y además consideramos que ha habido una intención política, que no ha sido un descuido fortuito, no se les ha olvidado notificármelo, sino que hay un claro interés político en que esta noticia, esta detención, no trascienda a la opinión pública. Buena prueba de eso es la detención del individuo que se ha realizado con agentes de paisano venidos directamente desde la central, porque se quería evitar esa imagen. Han querido evitar la imagen de la detención de otro imán de Ripoll. Los Mossos han insistido en que la intención no fue ocultar la información, sino seguir un protocolo dictado para este tipo de delitos. Sin embargo, tras haber pasado a disposición judicial, el imán ha quedado en libertad con medidas cautelares, una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la menor mientras investiga el presunto delito. No obstante, no es la primera vez que la mezquita An-Nur de Ripoll queda asociada a un caso de enorme impacto. En ella ejerció como imán Abdelbaki Essati, considerado por la Audiencia Nacional el líder de la célula yihadista responsable de los atentados de 2017, que dejaron 16 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Un antecedente que vuelve a situar a Ripoll en el centro del debate público con una dinámica que se repite constantemente: barrer bajo la alfombra los delitos de aquellos que interesa esconder por supervivencia política. Sílvia Orriols estaba doblada, porque ella nunca habla en español. No vaya a ser que alguien piense que. O sea, Cataluña es una jaula de grillos, en fin, de diferentes colores, pero vamos. A mí me habéis quitado la palabra de la boca con este reportaje, porque cuando leí la noticia, el imán de Ripoll detenido, a mí inmediatamente te recordó al otro imán de se Ripoll. me fue la memoria al tristemente conocido Abdeltaki el Sati, el imán de Ripoll que adelantó su cita con las huríes explosionando unos explosivos en la víspera de los atentados de la Rambla, y que ya acarreaba tras de sí pues un bonito historial como traficante de hachís en el Estrecho, condenado repetidas veces, radicalizado en Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. Caramba, pues si aquel imán de Ripoll era un terrorista y este imán de Ripoll, pues mete mano ¿qué pasa a en niñas, pues o qué pasa en Ripoll o qué pasa con los imanes, más bien. Ripoll es un lugar encantador, cuna de buena parte de nuestra historia, magnífico monasterio románico, digno de visitar a pesar de su alcaldesa, así que deduzco que el problema no es con Ripoll, quizás el problema sea con los imanes de Ripoll, y esto habría que hacérselo mirar, hablando en serio. Los imanes ocupan una posición muy privilegiada dentro de la estructura social de las comunidades musulmanas, ejercen una importante autoridad, cohesionan esas comunidades, son capaces de moderarlas o de radicalizarlas, y su formación y su orientación no depende, no está en nuestras manos. La mayor parte de ellos se forman fuera de nuestro país, profesan creencias o tendencias absolutamente radicales, y en muchas ocasiones tienen que ser objeto de vigilancia policial, y cuando las cosas salen bien, pues pasa lo que ha pasado esta semana. Cuando las cosas salen mal, pasa lo que pasó en el año 2017 en las Ramblas. Lo que ha pasado esta semana, de todas formas, tiene algo que es bastante, en fin, escandaloso, que es el hecho del deliberado maquillaje político sobre la cuestión, ¿no? Que no vaya a parecer que le hemos detenido para que no se me moleste esta gente. Ostras, tú. Bueno, es que la paranoia que tiene Junts respecto de la evidente amenaza que para su supervivencia política supone Alianza Catalana, es lo que explica todo esto. Es decir, ¿por qué Junts vota ayer en contra de la prohibición del burka y anuncia al día siguiente que ellos mismos van a presentar
una propuesta, porque no se pueden permitir el lujo de votar con Vox y no se puede permitir el lujo de dejar que esta cuestión siga andando. Necesitan monopolizar ese debate. Pues al mismo tiempo no se pueden permitir el lujo de que haya, además en Ripoll, una detención por un motivo tan absolutamente escabroso como este de un imán. Tienen que esconderlo. Tienen pánico a que Alianza Catalana les coma la tostada y se la está comiendo. Esto no ha hecho más que empezar. Por favor, imágenes de Rubén Pulido, el CETI de Ceuta. Recuerda usted, la semana pasada habían tenido que abrir el garaje para meter gente dentro porque ya no cabían arriba. En el centro, vamos a verlo, por favor, tenemos ahí, tenemos la imagen, ¿verdad? Vamos a subirla a verla y nos vamos a la publi después. El efecto llamada está siendo brutal en todas partes. Estaba así ahora, ¿eh? Ustedes se imaginan, les ha subido Rubén Pulido esta tarde. Ya sabe usted que si quiere que Rubén Pulido siga proporcionando esta información que nadie más proporciona, hay que ayudarle. Ahí en la cuenta de X de Rubén Pulido es un sitio fantástico para hacerlo, porque esto no lo está contando nadie. Estilo de Canarias, de que está contando Canario Today. Ya está. Y es atroz. Porque tanto es así, tanta gente sobraba que directamente los han cogido, los han metido en autobús, se los han llevado al barco y a la península. A Algeciras. ¿Para llegar a dónde? Pues ya veremos. Pero es imparable. O sea, este demente que tenemos por presidente del gobierno ha abierto una compuerta que no se va a parar. En fin, Carlos, Gabriela, ¿nos vamos a la publi? Sí, muy rápido. Vamos a ver, yo es que creo que aquí hay ese proceso del que mencionaba hace un momentito, tiene ese proceso de fragmentar sociedades, de destruir las naciones. Yo creo que es parte de esto. Es decir, este no es un demente, este es un corrupto, este es un sinvergüenza, este es un tipo que está comprado por los grandes poderes, es decir, que son los que le mantienen en el poder. Pero la cuestión fundamental, el problema fundamental que tenemos en España no es que haya un corrupto en el gobierno, no es que haya un tipo sin ningún tipo de ética, sin ningún tipo de límites. El problema es cuál es nuestro marco legal y nuestra capacidad para frenar a este demente, a este sinvergüenza, es decir, a esta mafia en el poder. Y tenemos un problema muy serio porque parece que no hay elementos suficientes como para frenarle. Como alguien de este tipo, un gobierno que pasa años sin presentar presupuestos, sin que sus ministros den explicaciones, sin que el propio presidente se pase por la supuesta sede de la soberanía nacional, ¿qué es lo que sucede? Pues que realmente no tenemos una democracia. Vamos a decirlo con claridad, esto es una dictadura cada vez más corrupta y cada vez más evidentemente corrupta, en el que no tenemos elementos suficientes como para modificar esto. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, que están pagando, está habiendo muertos, y va a haberlos muchos más, y va a haber un ambiente de inseguridad. Y claro, eso explica, y la gente se pregunta, ¿y por qué se vota Vox? Porque Vox es el único que habla de estas cosas, el único que habla de la realidad. Pero tenemos que encontrar un mecanismo o mecanismos como para frenar esto. Todos estos que están ahí, todos esos chavalitos que vienen de África y similares, están asesorados por gente, y lo hemos visto en las imágenes, de Cruz Roja. Sí, señor. ¿El dinero de dónde es de Cruz Roja? ¿Cuándo está explicado? Es decir, hay que explicarlo. De todas las ONGs que se están lucrando, que están repartiendo sueldos millonarios en directivos para facilitar esta destrucción de la sociedad española. Porque esta destrucción está sucediendo ya. Ayer o antes de ayer se publicaba una señora de 80 y tantos años a la que le han partido la cara 14 veces, de un tipo que 3 semanas antes había hecho lo mismo y estaba en libertad. Es decir, esa es la situación. ¿Vamos a esperar a que sea tu madre, tu hija, la que sufra una agresión de ese tipo para hacer algo? Yo creo que hay que poner ya pie en pared, ¿no? Gabriela. Sí, no, muy rápido. Yo creo que defender lo nuestro exige siempre defender la dignidad de la mujer. Además, en tierra española, que es la tierra de Dulcinea, la de tanto monta tanto. Es decir, que ya no es solo... Esa es Isabel, la católica. Exacto. Porque si no va a parecer que estamos como Sánchez atribuyendo al Quijote frases de... Totalmente, pero que eso exige, por un lado, defender la dignidad y también perseguir los ataques contra la mujer, sea de un imán radical o del DAO. O del director adjunto operativo de la policía. Nosotros somos
en nuestro ADN. Nosotros somos los españoles alguien que persigue como máximo ideal que el hombre y la mujer son radicalmente iguales, que la mujer tiene dignidad. Y a mí lo que me preocupa no es tanto la izquierda que esté sumida o que beba de esas fuentes de prohibido prohibir el burka, prohibido prohibir la fiesta del Cordero. A mí me preocupa que no tengamos valentía suficiente para defender y prohibir ciertas cosas, como puede ser también, pues no sé, la prostitución, que es un ataque también a la mujer, o la pornografía. Quiero decir, hay que ser valientes y no solo estar en una posición ofensiva, sino también defensiva y contraatacar también con lo que es lo nuestro. Y eso es un poco... Una postilla. Dentro de esta ya empieza a ser muy larga lista de banderas de la derecha que la izquierda está empezando a apropiarse. La semana pasada se aprobó una reforma del Código Penal para agravar las penas por multirreincidencia. Vox la había propuesto en docenas de ocasiones y nunca había prosperado. El Partido Popular la propuso y se quedó en el congelador de Armengol, y no fue hasta que Junts quiso proponer la cuestión, nuevamente por el mismo argumento, nos están comiendo la tostada en Cataluña con la violencia callejera, con la inseguridad ciudadana, etcétera. No fue hasta que Junts lo propuso que el Partido Socialista no tuvo más remedio que subirse a ese carro, y la semana pasada, repito, se agravaron las penas por reincidencia con el voto de la izquierda. El congelador de Armengol. El congelador de Armengol se ha fundido, y cuando todo el hemiciclo, bueno, todo no, ha empezado a gritarle dimisión, dimisión a Marlaska. Ha perdido un poco los papeles, doña Francina, mire usted por dónde. Vámonos a la publi y a la vuelta lo vemos efectivamente el bochorno del jefe de la policía denunciado por una subordinada por violación. ...23-13, 22-13 en las Islas Canarias... ...el Ministerio de la Presidencia nos felicita el Ramadán a todos. Así que, Bolaños, muchas gracias, te agradecemos muchísimo que nos felicites el Ramadán. Bueno, Marlaska, hoy en las Cortes era el tema, claro. Qué vergüenza todo, ¿eh? Porque en realidad es el proceso, desde que se producen los hechos hasta hoy, lo que deja al Ministerio del Interior enteramente en pelota picada. Bueno, Marina Neira nos hace un resumen de la situación y luego vamos a lo que pasó hoy en el Congreso. Nada. Al grito de dimisión han recibido los populares al ministro. Señores diputados del Grupo Popular. Dicen que no se creen que Marlaska no sabía nada sobre la agresión sexual del jefe de la Policía Nacional, cuando la querella de la víctima es del pasado 9 de enero y lo ha mantenido en el cargo desde entonces. Son ustedes encubridores de presuntos delincuentes. Pudren todo lo que tocan. Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. Sánchez ha salido a socorrer al ministro y ha comparecido desde la India para alabar la rápida y contundente actuación del gobierno. Se podría decir, no se asumen responsabilidades, pero es que se ha actuado con empatía, se ha actuado con contundencia y se ha actuado con coherencia. La ministra de Igualdad se centra en el valor que ha tenido la víctima al denunciar y asegura que confía en la palabra de Marlaska y no tiene por qué dimitir. Ha tenido ese valor de denunciar y creo que hay que agradecerla en nombre de todas las mujeres. ¿Cree que debe dimitir el ministro Marlaska, ministra? No. Pues yo creo que no. Óscar Puente, perdiendo los papeles y actuando como un auténtico hooligan, defiende a su compañero y ataca a los populares. Ustedes no están en condiciones de venir aquí a exigirle a este gobierno absolutamente nada. Sabían del acoso del alcalde de Móstoles a una concejal del Partido Popular. Y lo puedo decir aquí y lo puedo decir fuera, sin ningún problema, porque esa es la verdad. Salgan ustedes y digan lo que han dicho del ministro Marlaska y nos vemos en los tribunales. Rufián asegura estar rodeado de gañanes. Un gañán más que merece acabar en la cárcel. Sí, estamos rodeados de gañanes, por lo que parece. Quiero creer que el gobierno no tenía esta información y cuando la ha tenido pues actúa en consecuencia. Podemos pide responsabilidades políticas y acusa al Ejecutivo de minimizar el asunto. Creo que el gobierno hace muy mal en minimizarlo o hace muy mal en respaldar a Marlaska y yo, como digo, espero que se depuren todas las responsabilidades penales pero también políticas.
Marlaska insiste en que él no va a dimitir, salvo que la víctima diga que Marlaska no le ha ayudado. Con lo cual él traspasa todo el peso de la cuestión a la víctima. ¿Se puede ser más malo? Más malo que Marlaska, no. Más malo que Pedro, se puede. Más malo que Koldo, se puede. Más malo que Aldama, se puede. Más malo que Begoña, no lo sé. Pero más malo que Marlaska, no se puede ser. Lo he hecho así. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré. No de ustedes, que espero que ustedes, en cambio, cuando salgan de aquí, tomen buena cuenta de lo que hace este ministerio, este gobierno, y tienen localidades cercanas a Madrid donde podrán actuar. Me refiero, evidentemente, a Móstoles. Alcalde de Móstoles, ¿qué tal? Venga, hombre, por Dios. De verdad, ¿eh? En fin, bueno, da lo mismo. Allí estaba Carlos Flores. Y ahora que... Vamos a ver. ¿Óscar Puente suelta muchos perdigones o solo lo parece visto desde aquí? Porque además quiere con paraguas a las Cortes el próximo día. Óscar Puente es así en vivo, en directo, en diferido y en imagen corporal. El espectáculo que ha dado hoy, el espectáculo visual y auditivo que ha dado hoy ha sido inenarrable. Eso no me lo dices fuera. Propio de un patio de colegio, propio de una escuela de los años 70 o de los años 80, ha sido realmente inenarrable. Pues mira, pues yo se lo voy a decir, fuera, no me creo que el señor ministro del Interior no supiese nada sobre este escandalazo. Estamos hablando de un altísimo mando policial, estamos hablando de una gravísima agresión a una mujer, miembro también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que se incluye en la denuncia con intentos de encubrimiento, con conocimiento de colaboradores del agresor. Y por si hiciese falta alguna prueba más que evidente, la denuncia es de hace un mes. La denuncia es de hace un mes. Hace un mes que eso está negro sobre blanco en un juzgado. Y el gobierno ha hecho lo que hace siempre, que es actuar con rapidez y contundencia al día siguiente de que el escándalo explote y nos enteremos de todo por la prensa. Entonces es cuando les entran las prisas y entonces es cuando les entra la contundencia. Pues mire usted, no. Si lo hubiese cesado, la denuncia es del 9 de enero, si lo hubiese cesado el 10 de enero, me habría podido creer que no lo había sabido hasta ese momento. Pero repito, reaccionando solo cuando el asunto explota en los medios de comunicación, no me lo creo. Carlos, Gabriela. Sí. No. A ver, yo es que creo... Perdón. No, Carlos. Yo creo que esto ya empieza a ser de hartazgo. Yo creo que después de todo esto, ¿qué más podemos esperar de un ministro que deja que a la gente, que los narcotraficantes campen a sus anchas, desmonta los sistemas de control y radares para permitir que el Guadalquivir sea la autovía del narco, permite que agentes de la Guardia Civil sean asesinados por los narcotraficantes, sin que pase nada? Y aquí lo que me llama muchísimo la atención es todos estos guardias civiles, todos estos policías, todos estos que saben cómo se comportan sus mandos, ¿por qué siguen obedeciéndoles? ¿Por qué? Es decir, hay una falta, porque los malos necesitan colaboradores. Es decir, y eso es la colaboración necesaria como para que los malos sigan haciendo maldades. Y es algo que yo no me logro explicar. No me logro explicar que supuestos... Es decir, el honor es mi divisa, creo que dice el lema, ¿no? Es decir, ¿dónde está el honor? ¿Dónde está el honor? De la Guardia Civil. Sí, por eso digo, ¿dónde está el honor cuando permites que tus compañeros sean asesinados y no pase nada? Es decir, es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y me la han preguntado muchas veces fuera y dentro de España, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que maten a dos compañeros, el responsable político de ese asesinato, es decir, de colaborar con el narco, al menos por inacción, y nadie tenga ni siquiera el gesto de negarle el saludo, excepto la mujer de uno de los asesinados? Es decir, para mí eso es asombroso y es parte de la degradación moral en el que no está solamente este gobierno, sino una parte de la sociedad que sigue sin hacer nada. Porque el problema no es solamente que los malos hagan cosas, sino la inacción de los que no quieren ser malos, ¿no? Sí, aquí volvemos a ver que las instituciones especialmente encomendadas con el fin de
que se cumpla la ley y que se persigan los delitos son los que se dedican a cometerlos. Es que es una situación absolutamente gravísima. Y es verdad que aquí hay que distinguir lo que es responsabilidad política a responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal de esta persona pues se verá y se tramitará y estará sujeto también al principio de presunción de inocencia. Pero hay una cosa importante, y es que esta persona, el director adjunto operativo, era persona de especial confianza de Marlaska. Ahí quería ir yo. ¿Por qué? Claro. Porque, de hecho, en una ley ómnibus de estas que hacen de técnica legislativa... Fue cuando la pandemia, además, ¿no? Cuando la pandemia, donde se aprobaron las ayudas de la DANA, aprovecha y se le extiende de forma privilegiada, porque la ley, que todos entendamos que son leyes generales para la generalidad, no para otorgar un privilegio a una persona que tiene que entrar en jubilación, pero se le extiende el cargo a esta persona. Es decir, especialísima confianza, absolutamente cercano, ¿no? Entonces, la responsabilidad política de Marlaska de haber elegido a una persona de su especial confianza con alguien que se le pueda imputar esto no daña solo a esta persona, sino a la institución, al Estado de Derecho y a la seguridad, ¿no? A la seguridad jurídica. Y luego hay un tema que a mí me parece fundamental. Si se le imputan estos hechos a esta persona, que son execrables, gravísimos, ya veremos cómo se investigan, ¿no? Pero son gravísimos. Tú no dejas que él dimita, tú le cesas. Claro. Y es que eso es importante. O sea, ¿qué es esto de que viene y dimito porque yo quiero? No, te vas tú porque te lo digo yo, porque te ceso, porque es mi derecho y es mi deber a que tú te vayas ahí, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues otra vez, un caso parecido a lo del fiscal general, pues el fiscal general, las instituciones, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, porque también hay una corrupción utilizó la ley para dar privilegios a mis amigos y a personas de confianza, y bueno, y el Ejecutivo, ¿qué decir? Ya me veo a Marlaska resucitando la frase esa de Pedro Sánchez acerca de Ábalos. En lo personal resultó ser un gran desconocido. Un gran desconocido para mí, ¿no? En fin, ese comisario del que usted me habla... Vamos a ver. Ahí subrayo lo que ha dicho Gabriela, que es particularmente importante. Es verdad que este es dentro de los uniformados el de más rango, pero no estaba ahí por ser el uniformado de más rango. Estaba ahí, se jubiló, o mejor dicho, le llegó el momento, y Marlaska forzó que se quedara. Por tanto, es un nombramiento político directo del ministro, y en calidad de tal es cuando ha delinquido. Luego, entonces, la responsabilidad política es evidente, pero es uno que tú has nombrado, el que ha hecho eso prevaliéndose del cargo que tú le has dado. Joder, coño, ¿qué más hace falta? Pues ya sabemos que como es Marlaska y el bulo del culo y todas esas cosas. Pero bueno, en fin, es la sinvergonzonería. Puente no sabe nada de los trenes, Marlaska no sabe nada de lo que hace la policía, y ya no sabía nada acerca de la pandemia. Esto es un gobierno en parálisis cerebral. En parálisis cerebral. Yo quiero decirle, he hablado con un montón de policías hoy. Bueno, un montón no, 7 concretamente, pero señalaos. Bueno, 7 son un montón, ¿eh? Es interesante ver, todos me han dicho lo mismo, además de diferentes sensibilidades y tal. El sindicato Jupol desde esta mañana estaba pidiendo la dimisión de Marlaska ya. Y lo que todos me han dicho, no se puede repetir, se puede ponerse del señor Esparza pronuncia palabras que no se perciben, como en las actas de las Cortes. Han hecho nuestros mandos políticos todos ellos, que se lo tienen merecido. Es interesante la reacción, ¿eh? Porque el policía de a pie, excepto los que son los patanegras del marlasquismo, están hasta el gorro de esta gente. Porque mientras eso pasaba, Marlaska estaba bloqueando cosas que son reivindicaciones elementales tanto de policías como guardias civiles, como es, por ejemplo, el ser profesión de riesgo. Que resulta que los bailarines son profesión de riesgo, y los actores también. O sea, Bardem es una profesión de riesgo, pero policía y guardia civil no. Claro. De riesgo para el público. De riesgo para el público. En fin, y Torrente presidente. Bueno, pues veremos cómo evoluciona la cosa. De momento ya hay un nombre para bueno, nombre no, hay una interina, una directora de la Junta Operativa interina, que es una señora que se llama Gema Barroso, que es la que va a ver usted ahora mismo en pantalla. Y que es lo mismo, es la misma firme, con todos los respetos personales para ella, que seguro que es una señora llena de virtudes, pero es el entorno marlaskiano. Y al entorno marlaskiano le está empezando a pasar un poco lo mismo que al entorno margaritesco en defensa, que son cada vez menos hasta el punto de que empiezan a ser familia ya.
Y es muy interesante ver que tienes un clan, ¿verdad?, que es el clan de la Margarita en el Ministerio de Defensa. Una cosa muy particular. ¿Sabe usted qué significa esto? Que a medida que se va emputeciendo, y nunca mejor empleada la expresión, el gobierno en España, el número de los adictos se reduce, claro. Porque la gente empieza a tener miedo de que te señalen con el dedo de tú vas a ser mi amigo. Y dices, no, yo no quiero. Ah, esto es interesante. Mira, ya que estás hablando de defensa y hemos estado hablando de interior, el día que tengamos un hueco podríamos hablar de cómo maneja José Manuel Álvarez a nuestro cuerpo diplomático y a nuestra diplomacia. Cualquier cosa que te puedan contar los policías respecto de Marlaska se va a quedar en nada con lo que te podrían contar los diplomáticos respecto de Álvarez. Sí, pero hay una diferencia. Que esos están más lejos y que no velan por nuestra seguridad, al menos no de manera directa. Y que son menos valientes también. Porque anda que no se han callado. Cuando era un clamor, en fin, pero bueno. No, desde luego, la Guardia Civil y Policía, qué buenos vasallos serían si tuvieran un buen señor, un clásico, ya que estamos citando. Pues sí, pero callarse aquí se callan todos, ¿eh? Tiene que están todos callados como muertos. Hasta la edad de jubilación. Hombre, es que me parece, es decir, cuando te estás jugando la vida, cuando estás jugándote la seguridad, cuando estás jugándote el futuro de tu país y tal, me parece que seguir callado es una falta de vergüenza. Yo estoy enteramente de acuerdo y me parece que eso que se llama los cuerpos del Estado, si de verdad quieren seguir siendo del Estado y no del Gobierno, tienen que hablar ya. Porque si no, la alternativa es Venezuela. Y ese es ese molde y ahí estamos entrando, claro. En fin, bueno, ahora vamos a ver lo del Cabezón, ya que estamos, ¿no? Son las 23:28, 22:28 en Canarias, y el caso Cabezón es el antepenúltimo caso de corrupción vinculado al Partido Socialista. Yo tengo que confesar una cosa, y seguro que usted está de acuerdo conmigo. Estoy ya más aburrido de esto. Lo que pasa es que hay que contarlo, claro. Hay que contarlo porque nos va haciendo un poco el retrato de alrededor, ¿no? Y también porque cada vez que contamos esto, todos, usted también, tiene un argumento más para mirar con aún mayor desprecio a la gente que sigue respaldando a este gobierno. Eso también cuenta. Ya decía Santo Tomás de Aquino que uno de los goces del cielo es contemplar las penas de los condenados en el infierno. Caso Cabezón. Borja Cabezón podía con todo. Durante 2 décadas ha ocupado a la vez diferentes cargos públicos y ha realizado su actividad privada en el sector de las placas solares. De hecho, el que ahora es adjunto a la Secretaría General del PSOE tuvo vínculos ocultos con hasta 10 negocios de energías renovables. Para gestionar todo esto utilizó una estructura mercantil con testaferros y empresas pantalla, mientras cobraba elevados sueldos públicos. Lo que consiguió Cabezón fue desviar los beneficios del negocio de las placas solares para pagar un 80% menos de impuestos. Toda esta información procede del caso Numaria. Son documentos intervenidos en 2016 por la Agencia Tributaria y la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Numaria es el despacho de abogados dirigido por Fernando Peña, que fue condenado a 80 años de prisión por crear y gestionar decenas de estructuras societarias como la de Cabezón. Según dicha documentación, Cabezón figura como uno de los principales clientes del despacho. Sánchez ha salido al auxilio de su protegido desde la India, respalda a Cabezón y asegura que no hay ningún caso. Yo entiendo que aquí ya hay barra libre, se pueden decir cualquier cosa, pisotear la reputación de cualquier persona, pero aquí no hay caso. Y por tanto, el respaldo lo tiene Borja Cabezón. Tras estas nuevas revelaciones sobre el amigo íntimo de Sánchez, mantener su posición se hace cada vez más insostenible. Y Cabezón está obligado a dar muchas más explicaciones de las que aportó en un principio. ¿Y quién se las va a exigir? ¿Quién se las va a exigir? Es decir, una prensa comprada, un parlamento que no sirve para nada, exactamente, un Senado que ni está ni se le espera, es decir, la opinión pública que está por uvas, las Fuerzas Armadas que están a la orden de quien les manda. Es decir, ¿quién se la va a exigir? ¿Quién le va a exigir responsabilidades a todos estos? Pero vamos a ver, el PSOE ha demostrado hasta la saciedad que es una estructura mafiosa, en el que nadie entra en la dirección del PSOE aparentemente sin estar metido de hoz y coz en toda la corrupción, sin tener además todo un pedigrí de servidumbres a los jefes mafiosos. Es decir, todo esto, es decir, los siguientes
todos estos deberían sentarse en el banquillo, indudablemente, deberían devolver el dinero robado, deberían pagar con años de cárcel. Y el PSOE debería ser ilegalizado, porque es una estructura de poder mafioso. Eso lo ha planteado Consuelo de Toledo hoy. Claro. Consuelo, periodista. Cayetano de Toledo hoy. Claro, pero si es que es lógico. ¿No? La disolución cuando legal tú tienes del PSOE. una estructura que sirve intereses ilícitos, esa estructura debe desaparecer, debe ser ilegalizada. Bueno, a ver, este tal Cabezón, para empezar, Cabezón es el apellido, pero podría muy bien ser el sobrenombre, porque tiene todo el aspecto de ser un cráneo privilegiado, ¿no? A este lo quisieron meter como director de Casa de América, a pesar de que no se le conocía ninguna experiencia en el sector, en el ámbito de la diplomacia, en el ámbito internacional. Lo nombraron comisario del COVID o en relación con el COVID, a pesar de que 2016, tenía cero experiencia en el ámbito sanitario. Y el PSOE lo elevó a la condición de responsable de transparencia del Comité Federal del PSOE, a pesar de los negocios turbios que tenía y que ahora se han empezado a desvelar. Dicho en otros términos, el típico aparachic socialista que va de un lado para otro sin cuajar en ningún sitio en función de las mareas internas del partido, en función de que te alíes con uno que sube, te arrastre en su bajada, y que a la postre pues acaba anidando bajo el ala protectora de Pedro Sánchez, que parece que se mantiene todavía de momento. Cabezón ha argumentado que lo suyo es algo que se desarrollaba en la esfera privada, que él tenía una esfera pública, todos los cargos a los que optaba o quiso optar, y luego que en el ámbito privado pues tenía una empresa. Hombre, sí, si esa empresa se dedica a formar a gente o a aconsejar sobre cómo producir fraude fiscal, entonces ya no es una cosa tan privada, ¿no? El fraude fiscal es una cosa pública, no es una cosa tan privada. Pero ese quite que le ha dado Sánchez se parece mucho al que Sánchez le dio a Santos Cerdán en el momento en que empezaron los primeros rumores respecto de sus costumbres y de sus inversiones. Hasta lo que yo sé, Santos Cerdán es un hombre honesto. Bueno, pues un mes después Santos Cerdán ingresaba en prisión. Eso es lo que vale el apoyo de Pedro Sánchez. Es un balón de oxígeno que se te puede consumir en cuestión de semanas, en cuestión de días o a lo mejor incluso en cuestión de horas. Quiero que recordemos que Maxim Huerta estuvo como 5 o 6 días, ¿no? Porque tenía una sociedad que era extranjera, que ahí... el pobre ha pasado a la historia como el más cándido de los ministros de Pedro Sánchez. El más cándido de los ministros. Y para dejarlo claro, tener una sociedad extranjera no es ningún delito, no es ninguna irregularidad, siempre y cuando se declare al fisco español correctamente. Pero fue un escarnio público y le hicieron dimitir. Y este señor, vale, en su actividad privada, pero sí ha quedado acreditado que no solo ha eludido fiscalmente, sino que probablemente se ha aprovechado de lo que ha sido en España también una vergüenza, que ha sido el negocio de las renovables, donde el Estado ha sido quien ha subvencionado esas tarifas que se sabía, además, que no era sostenible, que llevamos perdiendo arbitrajes públicos y nos ha costado la intemerata. A día de hoy los españoles seguimos pagando. Hay un concepto en la factura de la luz, donde estamos pagando la decisión de un gobierno de forma arbitraria y aleatoria para que se forraran efectivamente pues la gente que estaba ahí cerca y sus amigos, y los que estaban cerca pues olían el negocio y montaron todo esto pues para llevárselo al bolsillo. Pues efectivamente esa persona ya no está capacitada para servir públicamente ni en el PSOE ni en ningún cargo público, porque usted ha sido una revista y que pues ya ha eludido dinero del fisco Fíjate español, los dobles estándares del PSOE. En la Comunidad Valenciana, particularmente en Alicante, la izquierda está pidiendo la dimisión inmediata del alcalde de Alicante, Barcala, porque se ha producido una adjudicación de viviendas de protección oficial construidas o promocionadas desde el ayuntamiento a personas próximas al Partido Popular. Al parecer la adjudicación ha sido perfectamente legal, reunían las condiciones, presentaron los documentos, lo hicieron en tiempo y forma, solo que disponían de una información que no disponía el resto de la gente. Bueno, pues eso es tráfico de influencias, ¿no? Mientras el PSOE está pidiendo, repito, la dimisión de Barcala, por eso
el mismo PSOE te está diciendo, bueno, es que lo que ha hecho este hombre es perfectamente legal. Sí, sí, pero ¿estamos hablando de legal o de ético? Porque ustedes a veces ponen el foco en el derecho penal, y si no es penalmente relevante, pues aquí no hay nada que discutir, y otras veces ponen ustedes el foco en lo ético. Es decir, bueno, puede ser legal, pero un político ejemplar no tendría que hacer estas cosas. Bueno, decidan cuál de los dos estándares quieren ustedes aplicar, pero apliquen ese estándar a todo el mundo, a los suyos y a los de enfrente. No, totalmente, pero bueno, que lo que hemos visto también hoy en el Congreso y comentábamos antes es, hay un hartazgo ya de cualquier persona que ve las sesiones de control parlamentario. Hay un hastío ya de este bipartidismo en el que tú tienes a Montoro y tú tienes a Cabezón y tú tienes Losera y tú robaste también porque tú también tuviste un ministro de la cárcel y Rato y Ábalos. De verdad que hay una sensación de decir... ¿Pero qué hacemos, Carlos? Porque mientras tanto es lo que decía Carlos, mientras tanto todo el mundo percibe que el país está... Bueno, la bandera de la Plaza de Colón hoy, de la plaza de los Jardines del Descubrimiento, ¡qué desastre! Usted es un banderolo enorme, una rojigualda gigantesca que fue puesta en los Jardines del Descubrimiento, en Colón, centro de Madrid, y que se iza como Dios manda todos los días, y hoy al izarse, literalmente, se ha roto y se ha caído la bandera. Me parece que es la alegoría perfecta. A ver si la bajamos, Mónica, para después de la publi, porque va a estar... me parece que no se puede definir mejor lo que está pasando, ¿eh? O sea, realmente es la imagen del día, es la imagen del mes, es la imagen del año. O sea, estamos en liquidación por derribo. Y de aquí hay que salir. Es lo que decía Gabriela, y ves las Cortes, yo lo siento por Carlos, pero claro, esta gente que hace ahí. Claro. O sea, ¿qué hace ahí? Viendo a la compulsiones esta, la señora Montero. Oye, el otro día se enfadaron conmigo unos socialistas porque la llamé Chiqui en público. No sé, ¿no? ¿Chiqui no es oficial su nombre? No, Chiqui es un... A ver si te lo has inventado tú. Sí, no, se lo dijo ella, es lo de Chiqui, hablando con un periodista y tal, claro, si es que... ¿Cómo se te ocurre de llamar Chiqui a la señora vicepresidenta? Esto, además, añade hiel al paisaje. Porque encima tienes a una casta política que se comporta ya, empieza a comportarse ya como unos puñeteros señoritos, de despóticos y de tiranos. Así no extraña que Rufián, que está viendo que cae también, se vaya a hacer ahí el Vox de izquierdas. Porque es eso en lo que están, ¿eh? Lo intentó Podemos y no le salió. ¿Por qué? Pues porque eran los que son. Estos, bueno, tienen el cálculo hecho. ¿Sabe usted cuál es el problema de la izquierda para inventar un Vox? Que le falta pueblo, porque el pueblo ya no está ahí. Publi y a la vuelta lo vemos. Carlos. 23:42, 22:42 en Canarias, y ahora yo puedo contarle a usted un trabajo fantástico que ha hecho Gloria Sacristán contando el último de Carmen Pano, la última mochila con 400.000 euros, pero vamos a ver, o sea, ¿quién lleva 400.000 euros en la mochila? Ay, para repartir en Ferraz, o podemos ir al fondo de la cuestión, que es cómo se ha hundido esto y cómo salir de aquí. Y me parece que es ahora mismo la gran cuestión, porque lo que se va viendo, y es francamente dramático, es que el discurso oficial cada vez más se centra en él mismo. Los políticos están hablando de sí mismos, de todo. Si hay un resultado electoral, no se interpreta en términos de qué es lo que el elector espera de mí, sino, no, esto en realidad beneficia a Vox porque no sé cuántos, y la culpa es de este que está... Chiquillos. Y mientras tanto están desmantelando el país completamente. Desde todos los puntos de vista. Figueredo publicaba hoy en X la cifra de deuda, por ejemplo. O sea, no se puede pagar. No se puede pagar. Y el piernas de Pedro Sánchez anunciando un fondo soberano basado en deuda, o sea, que no es soberano. Que es una caja con dinero que le va a dar Úrsula para invertir él en empresas y que luego tendrá que devolver. Soberano es lo de Noruega, que es de su petróleo. Pero aquí no podemos sacar ni uranio, ni petróleo, ni nada. Y lo que tenemos es un Estado literalmente en descomposición. La imagen del día, que me parece que es el resumen, la alegoría de España. Ahí. ¿Tiene audio? Vamos a ver.
Si no fuera un chiste siniestro, diría que el mantenimiento de la bandera lo hace el mismo que el de la vía de Adamuz. O sea, de verdad, ¿eh? Vamos, yo he izado muchas banderas y le aseguro que pasa esto no es normal. No es normal. Pero oiga, es la imagen misma de lo que es España hoy. Es exactamente así. Es exactamente esto. En fin, Carlos. Y además con la misma respuesta por parte de los de la bandera y los españoles. La nada. Es decir, se cae, se desmonta, se deshace. Es decir, ¿y qué está habiendo? ¿Cuál es la reacción real de la población española? La nada, la apatía, el desánimo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que efectivamente todos los resortes del Estado están fallando, porque el propio Estado se está desmoronando. Es decir, España tiene una Constitución que no sirve para nada, es decir, un Parlamento que no sirve para nada, que es una jaula de grillos. Y discúlpenme los parlamentarios, pero realmente, ¿cuál es su trabajo? Es decir, pero es que tenemos unas Fuerzas Armadas de excursión por el mundo como el Capitán Tan y mientras su país se está hundiendo. Tenemos unos servicios en los que es evidente que cada vez más esos servicios se desmoronan. Una situación en la que la mayoría de la población encuentra cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, para dar de comer a sus hijos. Es decir, en la que los colegios empiezan ya a estar hartos de enseñar y de recibir enseñanzas que son absolutas idioteces, mentiras, tonterías. Una desconexión absoluta de una parte muy importante de la clase política de lo que es la verdad, de lo que es la ciencia, de lo que es la realidad. Y la población está desorganizada, está desmovilizada. Es decir, sí, efectivamente empieza a haber un cierto repunte de los que dicen, no, hay que defender España. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la población empezamos a pensar que ya no solamente está en riesgo nuestro trabajo, nuestra empresa, sino que está en riesgo la propia esencia de nuestro país, es decir, el futuro de nuestros hijos. Y eso es tan grave como para que no encontremos realmente una solución que podamos asumir la inmensa mayoría, ¿no? A ver, yo no sé si leíste esa encuesta que publicó hace unos días, yo creo que a mediados de la semana pasada, de la cual se hizo eco, por un motivo bastante espurio, Echenique, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Pero una de las cosas curiosas que decía, comparaba actitudes vitales de los españoles en función de su orientación política, y una de las cosas que revelaba es que los votantes de Vox son más optimistas que la media nacional. Así que déjame que haga yo gala pues de un poquito de optimismo, de un poquito nada más, una miajita nada más de optimismo, para señalar que aunque eso que dices tú ha sido cierto durante mucho tiempo, el deterioro progresivo y generalizado de nuestro país, de nuestras instituciones, de todo nuestro sistema político, está afectando personalísimamente a un número cada vez mayor y más diverso de ciudadanos. Yo tengo mi correo electrónico lleno de mensajes de médicos preocupados por el estatuto médico. Hace unas semanas lo tenía lleno de propietarios de chalés preocupados por la ley de costas y por la posibilidad de que derrumben o derriben sus chalés. Lo tengo lleno también de gente que se queja por todo tipo de cosas. Los universitarios están molestos, los médicos están molestos, los funcionarios están molestos, los militares están molestos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están molestos. Y va a llegar un momento en el que, parafraseando eso de que no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, no puedes estar jodiendo a todo el mundo todo el rato. Va a haber un momento en el que todos esos puntos acaben conectándose y seamos testigos de una reacción. Me he olvidado, no he mencionado a los agricultores, no he mencionado a los pescadores, no he mencionado a la gente joven, a la que les toca francamente las narices que les quieran controlar las redes sociales o que les quieran controlar la información que llega a sus terminales, o los youtubers a los que les apetece seguir. Añádeme el mundo de la cultura. Hoy hemos tenido, me comentaban hace un rato, no lo he podido comprobar, pero estoy seguro de que el dato es cierto, que había una votación en el Senado respecto del IVA cultural, y adivina quiénes son los que han votado a favor de reducir el IVA en la cultura: los partidos de derechas. Y adivina quiénes han votado en contra de reducir el IVA en la cultura: los partidos de izquierdas. Bueno, pues ya tienes otro sector más
encabronado con el Partido Socialista y con el Gobierno. Yo creo que vamos a llegar a un punto en el que efectivamente no va a quedar un solo sector social que no haya sido afectado en su moral y en su bolsillo por la ineptitud, por la torpeza, por la miopía de este Gobierno, y eso va a hacer que la reacción social sea masiva. Lo estamos empezando a ver en las encuestas y solo falta que lo podamos materializar en la encuesta importante que son las elecciones. Yo también soy optimista porque creo que España es una gran nación y un gran pueblo, y que además España y Occidente se están rearmando moralmente. Y oye, vemos los discursos tan potentes de Meloni, de Le Pen, ahora de Rupert Lowe en Reino Unido. Es decir, que aunque caiga esa bandera, alguien cogerá y alzará otra bandera. Tenemos también en España unas alternativas, ¿sabes? Alguien como Santiago Abascal, que es valiente, que es honesto, que es noble. Pues ahí hay muchísima esperanza. Y luego hay que caer en la cuenta que todas estas inundaciones, las danas, los volcanes, los apagones, parecen como una suerte de las 7 plagas de Israel, y que al final hicieron ceder al faraón. Así que hay buenos augurios. Las plagas de Egipto, no sé. Hay una cuestión muy interesante en esa falta de reacción que señalaba Carlos Astiz, que a mí me recuerda siempre ese momento de la película Franco ese hombre, cuando Sander Heredia, el que ha hecho la entrevista al caudillo, ¿no?, y le pregunta que debe ser muy cansado gobernar a un pueblo tan difícil de gobernar como el español. Y dice, uy, no, dice Franco, no es nada difícil. Es que es verdad, es que normalmente los españoles son bien mandados. Y demasiados años de vivir en un sistema donde todo funcionaba, claro, sí, con los problemas, mal que bien, no sé qué, pero bueno, que todo estaba en su sitio, a la gente le ha quitado los colmillos enteramente. Eso, y que mientras eso ocurría, otros se preocupaban de obtener el monopolio de los colmillos, hasta el punto de que la participación social, la participación cívica, la toma de la calle, todo eso está en manos de los mismos en todas partes, lo cual deja inerme a las víctimas cuando resulta que los causantes son estos otros, ¿no? Y esto es un tema muy importante que debería hacer reflexionar mucho a quienes tal vez mañana, y esperemos que sea mejor mañana que pasado mañana, tomen el poder y saquen fuera de aquí a esta gente. No hay que desmontar solo a un gobierno y cambiar unos ministerios por otros. Hay que hacer un lavado general y un desmontaje general, porque no estamos hablando solo de una constelación de políticos particularmente incompetentes y corruptos, es mucho más lo que está fallando, ¿eh? Y es un auténtico horizonte de país, de nación. Y bueno, hemos empezado la semana con el discurso de Marco Rubio, que en realidad era un llamamiento a tal. Meloni, que tú has citado, es también un buen ejemplo. Takaichi en Japón es un perfecto ejemplo también. Claro, las naciones quieren sobrevivir y nosotros estamos en condiciones de querer sobrevivir. ¿Vamos? Siempre a la cola. Siempre a la cola. Yo creo que sí. No, por favor. ¿Sabes por qué lo digo? Porque mientras tanto se ha desmontado el sentimiento nacional. Claro, se ha desmontado de una forma bárbara. Bueno, pero vienen nuevas generaciones también rearmadas. La esperanza, exactamente, es que como además la imagen la has puesto tú, ¿no? Según se caía esa bandera, que era la bandera del Estado, de la institución y no sé qué, las banderas que tiene la gente en su casa seguían bien puestas, ¿eh? Claro. Sí, ahí está digamos que la bandera del pueblo sí que estaba en su sitio. Y son esas, que es la bandera de la institución, de un Estado colapsado completamente, la que se ha caído. Un día después de que las Cortes hayan celebrado la Constitución más longeva de nuestra historia. Que, por cierto, la hemos celebrado cuando no tocaba. Hoy venía en El Mundo un artículo de Arturo Villa, un historiador. Roberto Villa, sí. Un historiador haciendo las cuentas bien hechas, poniendo algunos puntos sobre las IES. La Constitución española no entró en vigor el 6 de diciembre, entró en vigor el 29 de diciembre. La Constitución de la Restauración no se suspendió el 11 de septiembre del 23, sino el 15, y luego estuvo vigente durante un año más, entre el 30 y el 31. En resumidas cuentas, todavía faltan, creo que como 400 días para que la Constitución actual sea la más longeva de nuestra historia. Es decir, hasta en eso, que es una cosa de contar, nuestro gobierno se descuenta. Hasta ese es un aniversario fake. ¿A ti no te dio la impresión, Carlos, Gabriela, de que aquella fiesta era una fiesta diciendo, dame un montón de parientes
de una señora que estaba metida en una habitación, muerta desde hacía mucho tiempo, y toda la conversación era, está muerta pero no se lo digas, está muerta pero no se lo digas, da toda la pinta tú. No, es que además la imagen de España, yo creo que la imagen de las últimas semanas es ver cómo los asesinos de periodistas, de políticos, salen a la calle y no pasa nada. Es decir, es que creo que se llamaba López de la Calle, el periodista del Mundo asesinado y su asesino está en la calle tranquilamente y no hay ninguna reacción en el País Vasco, ninguna reacción en ningún lado. Es decir, hasta el extremo de que la gente que de fuera, que sigue la actualidad española, dice, ¿pero qué os pasa? Es decir, ¿cómo es posible que vuestras leyes, es decir, un tipo condenado a 450 años de cárcel, que creo que es Cherokee, ¿no? Es decir, está en la calle y no pasa nada, nadie dice nada. Es interesante, ¿eh? Porque efectivamente eso lo dicen muchos de fuera, ingleses, por ejemplo, que no han hecho nada cuando tenían a las niñas violadas de Rothschild y otros lugares, ¿verdad? Y la policía lo tapaba. Y allí tampoco nadie hizo nada. Claro. En Francia, ahora que han asesinado a Quentin el otro día, empieza la gente a salir a la calle y no sé qué, pero durante decenios tampoco nadie ha hecho nada. Hay una desmovilización Los europeos total. Estamos domesticados. Claro. Claro, porque además no solamente eso, sino que en general en todo proceso de activación social tienes que ir creando pequeños grupos que activan ese movimiento social. Y eso es lo que no tiene, eso es lo que España no tiene y lo que Europa en general no tiene. Ha habido un proceso de construcción de todas las estructuras de defensa de la familia, de la patria, de la libertad. Y todo eso, es decir, lo tienen algunos activistas financiados desde el poder, es decir, que son los que han matado a Quentin, por ejemplo. Pero realmente los que defienden la patria, los que defienden la libertad o las libertades, los que defienden la familia, las naciones, están desorganizados, desmovilizados y tristes. Sí, no, yo creo... Menos Gabriela. No, yo estoy esperanzada. Pero yo creo que la Constitución también no requiere simplemente una reforma, requiere una restauración. Por eso me parece como muy acertado... O quizás otra Constitución, nombre del partido que ha montado Rupert Lowe, Restore Britain. Sí, ¿no? fíjate qué interesante, porque estamos hablando, lo veremos el viernes detalladamente en los usuarios. Estamos hablando de un partido nuevo que se ha creado dentro de Farage, el que se marchó del Partido Conservador por el Brexit y tal. Hay uno que no está de acuerdo con eso. Usted sabe que en España a partir de 8 miembros siempre hay una escisión. Bueno, pues los ingleses son iguales ahora. Entonces, este ha quedado, que tiene un vídeo precioso, por cierto. Sí, como muy natural, sí, y muy... Pero fíjate que ellos son de restaurar Gran Bretaña, no la Constitución. Totalmente. Pero bueno, que hemos visto también, padre de la Constitución, Miguel Herrera Miñón, que se muestra ahora mismo defensor del aborto y de blindarlo constitucionalmente, pues el régimen de 78 efectivamente ya... Es que los aniversarios de la Constitución... autoabortarse. ¿Tú te imaginas celebrar tu cumpleaños y que todos los invitados que tú traes a tu casa, que invitas a tu casa, empezasen a decirte, pero qué fea que estás, qué gorda que estás, qué vieja que estás, qué achacosa que estás, qué mal vistes? ¿Tú te imaginas eso? Los tirarías por las escaleras abajo, ¿no? Pues eso es lo que pasa en el Congreso cada vez que se celebra un aniversario constitucional, ¿no? Ahí tienes a los de Podemos, a los de Esquerra y tal igual, todos ellos diciéndole a la Constitución del mal que se va a morir. Pues francamente con esos aliados no necesitas enemigos. Sí, pero bueno, que Miguel Herrera Miñón tampoco era un... Con esos aliados, Miguel Herrera Miñón ha conseguido una cosa que solo él puede conseguir, que es que tienes gente que sostiene que está por el derecho al aborto y gente que con la misma convicción sostiene que está contra el derecho al aborto, bueno, pues... hablando de la misma persona y del mismo texto. Y eso solo Herrera Miñón es capaz de conseguirlo. Y no hay que ver más que ver las informaciones contradictorias del debate. Es que me parece que fue el lunes cuando tuvimos aquí esa discusión y decía Jesús Trillo, no, ha dejado claro que está en contra. Y decía otra, lo mismo que Gabriela, pues lo que yo he leído es que está a favor. Yo he leído que quiere blindarlo constitucionalmente, pero bueno, que esos son los... Lo que puede estar clarísimo es que Carmen Calvo está a favor. Eso es verdad, claro. Sí, señor. Bueno, mire, aquí hay una reflexión que hacerse y me parece que vale la pena. España, reiteradas veces, ha renunciado a la nación para, dizque, salvar la Constitución. Hoy, la Constitución es un cadáver y la nación está cerquita de serlo también. Así que hay que empezar a hacer algo más que... Bueno, bien, moverse, hay que estar, hay que hablar, hay que protestar en todas partes, donde uno pueda, por ejemplo, en esta cadena. En fin.
Bueno, dentro de un instante, goles con Parrado. Para los futboleros, que no es el Carlos Flores. ¿Tú te levantas del Valencia? Ah, no, que no puedes decirlo. No, tú yo soy diputado por la provincia de Valencia, así que tengo que ser de los dos. Claro. Bueno, pues incluso de los dos, goles con Parrado, información deportiva, programa futbolero de toda la vida, aquí en Radio Libertad 107.0 en FM o en la app. Que descansen. Carlos Astiz, Carlos Flores, Gabriela Cabanillas, mil gracias a los tres. Mañana más gato.